Alemania ha hablado en las urnas y el resultado es inequívoco. El país ha dado un giro a la derecha. La CDU, la Unión Demócrata Cristiana, se ha erigido como la fuerza más votada con unos 208 escaños, aunque el verdadero terremoto político lo ha protagonizado Alternativa para Alemania. La AfD se ha hecho con el 20% de los votos y 151 escaños. El Partido Soberanista duplica así su resultado anterior y se convierte en la segunda fuerza del Bundestag. Un ascenso que deja pocas dudas sobre el estado de ánimo del electorado germano. Mientras la derecha arrasa, la socialdemocracia se hunde sin paliativos. El Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz, hasta ahora al mando de la coalición de gobierno, se desploma de aquel 26% a un apenas 16% de las papeletas. Un castigo severo de los votantes que parecen haber tomado buena nota de la gestión de los últimos años. No solo es una derrota, es un golpe que coloca al socialismo al borde de la irrelevancia como alternativa de poder. Sin embargo, el ganador de estas elecciones ha descartado cualquier tipo de entendimiento con la segunda fuerza más votada y asegura que buscará apoyos a su izquierda, negociando así con los socialistas y los verdes para construir un gobierno de coalición. Un ejercicio de equilibrismo político ante el que muchos se preguntan si tiene sentido que el nuevo gobierno se estructure de este modo cuando el electorado ha girado claramente hacia la derecha. La participación en estos comicios ha alcanzado el 83%, una cifra inédita en las últimas 4 décadas y demuestra además hasta qué punto la sociedad alemana ha entendido la importancia de estas urnas. Una de las claves de la contienda ha sido sin duda la cuestión de la inmigración ilegal. Desde que Angela Merkel abrió las puertas del país en 2015, el debate sobre la inmigración ha estado soterrado bajo un tabú impuesto. Sin embargo, la realidad ha terminado por imponerse y hoy más de la mitad de los ciudadanos alemanes apoyan medidas como la restricción de la inmigración ilegal y la expulsión de los extranjeros sin permiso de residencia o con antecedentes penales. Lo que antes era impensable en la política alemana, hoy es parte central del debate. Alternativa para Alemania ha logrado trasladar sus ideas al tablero político y obligar a los grandes partidos a tomar oposición. Alemania ha cambiado y el socialismo ha quedado relegado a un papel testimonial. Europa, mientras tanto, observa con atención porque este viraje a la derecha no es un fenómeno aislado. Italia, Suecia, Países Bajos, Francia, la tendencia es clara. Solo España parece vivir en una burbuja ideológica que la mantiene ajena a esa corriente que recorre el continente. Muy buenos días, arrancamos este lunes día 24 de febrero celebrando en el santoral del día de hoy San Sergio de Capadocia y San Modesto. Muchísimos asuntos encima de la mesa, sobre todo en plano internacional después de esas elecciones de este domingo en Alemania, también con el debate sobre Ucrania encima de la mesa y con muchas otras cosas también en lo que es la agenda nacional del día de hoy. Enseguida hablaremos de todo ello. Antes de nada saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Comenzamos por don Julio Eriza. Muy buenos días. Hola. ¿Qué tal? Bien, muy bien, con un recuerdo especial para mi madre, que hoy cumpliría 97 años, y los 24 de febrero, pues como para cualquier persona que quiere o quiso a su madre, pues es un recuerdo muy especial, y lo quiero hacer. El resultado de Alemania es tan importante como que si efectivamente Merz decidiera hacer un acuerdo con la AfD, pues estarían cambiando radicalmente el rumbo de Europa, le darían una bofetada estrepitosa a Thierry Breton, que ya anunció que si Alemania se equivocaba al votar, la Comisión Europea tenía sus fórmulas para cambiar y torcer, como ha hecho en Rumanía, la voluntad de los alemanes. Probablemente esa coalición reforzaría obviamente las relaciones con Donald Trump, que ya ha anunciado que ayer fue un buen día para Alemania. Esa misma coalición con la AfD blanquearía obviamente a la AfD, pero blanquearía a lo que hoy son esos partidos que forman parte de ese cordón sanitario de toda Europa, desde Orbán pasando por el PiS polaco o por el propio Vox español. Y bueno, sería un cambio verdaderamente quirúrgico para los europeos y desde luego desde mi punto de vista enormemente positivo. Por eso creo que no se va a producir. Si se produjera, sería una verdadera sorpresa para mí. De todos modos, el cambio sociológico sí se ha producido. Veremos cuánto tarda el cambio político en seguir al cambio sociológico. Y eso ya
pues veremos cuánto tiempo los actuales dirigentes de Europa, en la mayor parte inmersos en procesos de corrupción, como se ha podido ver con el Qatar Gate, con el Marruecos Gate, con el comisario Reinders que compraba 2.000 euros de lotería cada día en efectivo en una comisaría, perdón, en una gasolinera, siendo comisario europeo de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Europa está efectivamente, en una posición muy complicada, muy sensible, en un momento en el que además tenemos por delante, si seguimos apoyando que se sigan matando rusos y ucranianos, y además lo vamos a seguir haciendo sin consultar al pueblo europeo, ni al pueblo español, ni al pueblo alemán, ni a ningún pueblo, sino como fruto de la decisión unilateral de unas élites que están implicadas en otros muchos intereses que desconocemos. Saludamos también y comenzamos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues el tema es parecido porque, claro, yo quería tratar otra cuestión, pero después de las elecciones alemanas no es fácil. A pesar de una cosa, porque yo hasta ahora lo que veía, este fin de semana me he estado viendo televisiones y esas cosas bastante absurdas, pero en fin, es un poco el trabajo, ¿no? Y me he dado cuenta que hasta ahora el relato en España lo marcaba Pedro Sánchez, pero ahora no hace falta, ya lo marcamos solos nosotros. O sea, conseguir la prensa, el relato es muy fácil. Es la ultraderecha con toques fascistas, teniendo de aliados a Trump y Putin, está poniendo en peligro la democracia en Europa. Esto es el relato. Y ahí entra el tema de Ucrania, entra el tema de Abascal en Washington, entra el tema de las elecciones alemanas, entra absolutamente todo, ¿no? Y con eso ya se da todo por supuesto. Yo este fin de semana quería hacer un vídeo sobre Ucrania bien hecho, bien documentado, pero me he encontrado con que, cuando profundizas, te das cuenta que es un tema complejo. Por ejemplo, hubo una intervención de Ignacio García Valdecasas en El Gato del viernes que es alucinante, porque te resume muchas cosas y te da a entender que o te documentas o investigas, bueno, y el Telegram tuyo también déjalo correr, ¿eh? O sea, hay suficiente información y entonces pasa una cosa muy curiosa. Jeffrey Sachs, no sé si has visto. Entre otros. Pero pasa una cosa muy curiosa, que ves la información y entonces ves una serie de gente que todo lo ve blanco y negro, en este caso negro, que es la prensa y los políticos españoles, todo negro, y dices, vamos a ver que el fundamento, no hay fundamento, es porque sí. O sea, Putin es tal con Trump que es tal, con Vox que es tal, con tal, ya está, no hay nada que opinar aquí. Y en cambio te vas al otro lado, que gracias a Dios las redes dan para mucho, y entonces te encuentras con que los otros ven grises en todos lados, ¿no? Y empiezan a matizar y a estudiar, y cuidado con esto, y aquí hubo esas declaraciones. O sea, que te da, que en fin, que nos están llevando al huerto mañana, tarde y noche, ¿no? Y en el tema de Alemania, pues como forma parte del mismo paquete. Yo solo digo una cosa que me parece que es experiencia, porque de lo otro yo no me atrevo a pontificar nada viendo lo que sabe la gente. Pero de eso me atrevo no a pontificar, pero en fin. La experiencia es, cuando un partido grande, como podría ser el Partido Democristiano Alemán, se juntara ahora con el partido, lo que llaman la ultraderecha, lo que tal, todo eso, si eso funcionara, y funcionara lo que van a hacer, lo que pasaría tarde o temprano es que el Partido Demócrata Cristiano saldría reforzado y el pequeño suele salir castigado. Si no hacen eso, que es lo que aparentemente van a hacer, a pesar de Luis del Pino, que tienen la idea de que van a acabar pactando esto a la derecha, yo creo que tampoco. Si no hacen eso, lo que va a ocurrir es lo mismo que va a ocurrir en Europa y en la Unión Europea. El que gana presentándose en las elecciones, explicando lo mal que lo ha hecho, el que pierde, que había ganado y pierde, rescata al que pierde, con lo cual es un sistema perfecto para que el ciudadano diga, ¿por qué no os vais directamente a la puntos suspensivos? Y eso tarde o temprano, ¿cómo acaba? Pues acaba con dos bloques, pero que el otro bloque va creciendo porque la gente que ha votado se siente absolutamente engañada. Nos han tomado el pelo. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Santiago Tomás de Carranza, ¿qué tal? Hola, y por último lugar, a Miguel Robledo, muy buenos días. Por cierto, ya saben que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado en esta misma mañana a Kiev, justo cuando se cumplen 3 años del inicio del conflicto en Ucrania. El presidente del gobierno está ahora mismo dando una rueda de prensa en la que acaba de anunciar una nueva ayuda por un valor de 1.000 millones de euros para Ucrania. Además, asegura Sánchez que también va a dar más
más apoyo militar, asegurando que quizás pueda materializarse esto en los próximos minutos. Dice que cualquier cosa que pase, lo más importante es que Ucrania pueda acceder al apoyo de la Unión Europea. 1.000 millones de euros para Ucrania. Enseguida les contamos todos esos detalles. Esta es una de las citas, Marín Vallejo, muy buenos días, que marca el inicio de esta semana. Así es, muy buenos días, Alba. Arranca una nueva semana con la mirada puesta mismamente en Ucrania. Se cumplen hoy 3 años del comienzo de la invasión rusa. Y justo hoy, esta misma mañana, Sánchez ha llegado a Kiev en un viaje en el que pretende arropar a Zelensky. A Kiev también han viajado varios líderes europeos, Ursula von der Leyen, todos los comisarios y Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo. Es la 4ª vez que Pedro Sánchez viaja a Kiev desde que comenzó esta invasión y ha asegurado que el gobierno entiende que es el momento de estar con Zelensky. Además, hoy la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha acudido también a los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de investigado por un presunto fraude a Hacienda. Se ha negado a declarar hasta que la Audiencia de Madrid dice que se ha negado porque quiere que resuelva su recurso contra la ampliación de la investigación por otros delitos. Mañana, martes, vuelve a ser otro día ajetreado también en el ámbito judicial. Carmen Pano y su hija están citadas a las 11 de la mañana en el Tribunal Supremo para declarar. También está llamado a declarar Víctor Ábalos, el hijo del exministro, por el caso Koldo. A las 10 es el turno, por otro lado, de José Manuel Gómez, ex subsecretario de Transportes, al que la UCO considera la correa de transmisión entre el caso Koldo y el Ministerio de Transportes. Y un poco más tarde, a las 12:30, lo hará Claudio Rivas como testigo. Es socio de Aldama y el presunto cerebro de la trama de los hidrocarburos. Fue además el encargado de adquirir el chalet que disfrutó Ábalos en la línea de la Concepción, en Cádiz. El miércoles, el Congreso de los Diputados volverá a celebrar la sesión de control al Gobierno. A Sánchez le van a preguntar Ione Belarra sobre las transformaciones políticas que necesita España, a Aitor Esteban sobre la situación internacional y el papel de nuestro país, y también Feijóo sobre la situación del Gobierno de coalición. Lo más importante y polémico del día está en las proposiciones. Junts podría presentar una no de ley instando a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, y Sumar, por otro lado, va a presentar una de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos aquí en España. En cuanto al ámbito judicial, será Cristina Álvarez la protagonista, la supuesta asesora de Moncloa que también trabajaba para Begoña Gómez. Lo hará esta vez en calidad de investigada. Junto a ella también acudirán 6 testigos, entre ellos un cargo de presidencia, 2 de la Universidad Complutense y los representantes de Google, Indra y Telefónica. También este día se va a llevar a cabo la primera sesión de la Comisión de Investigación sobre la DANA en el Senado. Se van a decidir las fechas de los llamados a declarar, entre los que se encuentran Pedro Sánchez, Teresa Rivera Mazón o Margarita Robles, entre muchos otros. El jueves también en el Senado se va a llevar a cabo una nueva sesión de la Comisión de Investigación que investiga el caso Koldo, y sobre este caso también estaremos muy pendientes de Jessica Rodríguez, porque está llamada a testificar, ya que según la UCO disfrutó de un piso en Plaza España cuyo alquiler pagaba el testaferro y colaborador de la trama, Luis Alberto Escolano, que también está citado este mismo día, el jueves. Gracias, Marín. Todas estas citas marcarán la agenda, sin duda, de la semana. También los debates que se vayan a producir en las próximas horas. Sin embargo, hoy toca que miremos hacia Alemania después de esas elecciones del día de ayer. Sí, ayer Alemania celebró elecciones y se cumplieron todos los pronósticos de estas últimas semanas. Según los resultados preliminares publicados por la Comisión Electoral alemana y con todos los votos ya escrutados, la derecha ha arrasado en estos comicios. Friedrich Merz es el candidato de la UCD que ha ganado estas elecciones con 208 escaños. Sin embargo, necesita pactar para así poder gobernar, un hecho que él mismo ya ha asumido. Aber jetzt werden wir miteinander reden, und es geht vor allem darum, so schnell wie möglich eine handlungsfähige Regierung in Deutschland wieder zu schaffen, mit einer guten parlamentarischen Mehrheit. La AfD se ha coronado como la segunda fuerza con más votos, con 152 escaños, logrando así su mejor resultado en la historia. Sin embargo, antes de celebrar estas elecciones, el líder de la UCD ya aseguró que no pactaría con esta formación para poder formar gobierno. Alice Weidel, la candidata de AfD, ayer dejó esa puerta abierta y se mostró dispuesta a entrar en este nuevo ejecutivo alemán. Wir haben ein historisches Ergebnis eingefahren. Wir waren noch nie stärker im Bund. Wir sind zweitstärkste Kraft geworden als Alternative für Deutschland, und wir haben uns als Volkspartei nun fest verankert.
Historia también han hecho los socialdemócratas, el actual partido del hasta ahora canciller. Han registrado uno de sus peores datos al conseguir solo 120 escaños, una bajada de 9 puntos con respecto a las anteriores elecciones, algo que Olaf Scholz ya ha calificado de una gran derrota electoral. Das ist ein bitteres Wahlergebnis für die Sozialdemokratische Partei. Das ist auch eine Wahlniederlage. Das, finde ich, muss bei dem Ergebnis einmal am Anfang klar und deutlich gesagt werden. Y ahora, tras las elecciones, toca el turno de hablar de pactos. La mayoría absoluta del Parlamento alemán está fijada en 316 escaños. La UCD y la AfD, según estos resultados, sumarían una mayoría de 360, por lo que podrían formar un gobierno de coalición. Sin embargo, también podría pactar con los socialdemócratas al sumar 328 escaños. Y esta opción, la última, es la que ahora mismo más se escucha entre los políticos alemanes. Gracias, María. Y Juan Antonio, ¿qué te parece ese posible gobierno de coalición con socialistas y los verdes, cuando hemos visto que en estos comicios la AfD ha arrasado? Bueno, sí, a mí me parece que bueno, el ideal que sería que fuera todo lógico y que se uniera a la derecha, sobre todo, digamos, el AfD y el CDU, para realmente tener una mayoría de derecha, sobre todo pensando que Alemania en este momento está dividida, porque Alemania, lo que es la antigua Alemania del Este, es totalmente mayoría de AfD. Mayoría absoluta, es azul, se pinta completamente diferente de los estados alemanes. Alemania se ha dividido en dos. Y eso también lo deberían tener en cuenta aquellos que van a negociar, porque estás, en el fondo, dependiendo de la coalición que hagas, de todas maneras te estás poniendo en contra y estás ignorando quizá a medio país tuyo. Que no pasa nada, ya. No pasa nada, pero no lo sé, les podría traer complicaciones, pero bueno, puede que no les afecte. Tiene consecuencias. Yo creo que lo que les importa un rábano es lo de la Unión Europea. Sí. ¿Por qué puñeta hay un pacto PSOE-PP? Sí. Si la gente que vota al PP es porque estaba hasta el moño del Partido Socialista en Europa. Claro. Aquí lo que yo creo que es la gran noticia de Alemania es la derrota total de la idea socialista y comunista que realmente cae en toda Europa. Bueno. O sea, este es el comienzo del hundimiento del globalismo social comunista, marxista, cultural, de todo el daño que nos ha hecho durante estos años. Va a caer el wokismo porque caen estos partidos. Me preocupa que esa gran coalición, en esa grosse coalición en que se va a formar, si lo forman con los socialistas, que no creo que tengan otra opción, ¿no? Lo podrían hacer con otros partidos, pero no es fácil que sume con los otros dos partidos, no llegaría. Solo puede hacerlo, pero ya lo ha hecho antiguamente, o sea, no veo problema de que eso vaya a volver a ocurrir. El problema que veo también, porque Alemania siempre es un faro, lo que hace la derecha juntándose, la derechita, podríamos decir, juntándose al socialismo, puede también cundir en otros países y le puede dar, no es que le dé ideas, es que le puede estar dando muchas ideas a nuestro querido Feijóo con respecto al Partido Popular, con respecto al Partido Socialista en el futuro, en caso de una apertura de elecciones y demás. Ya las tiene. Las tiene. Pero eso además nos confirma otra cosa más, que los dos son globalistas, que los dos tienen las mismas ideas, que no cambian, que están juntos en Alemania, están juntos aquí, y que me está asombrando, porque visto la llegada de Trump, yo me esperaba incluso que cambiara la posición del Partido Popular Europeo, incluso que Feijóo cambiara un poco, pero me salen ahora con que son antitrumpistas, proguerra ucraniana, belicistas contra Putin. ¿De qué van si el mundo ha cambiado completamente? Es que esta gente no se da cuenta del poder que tiene Estados Unidos sobre Europa. Lo ha tenido con el wokismo y ahora lo va a tener con el trumpismo. Y más te vale, si eres político, no enfrentarte con Estados Unidos y su embajada, que ahora es de Trump. Mejor te vas alineando o te vas organizando para pelearte bien con los aranceles y demás, pero teniendo en cuenta que el nuevo poder es así y que en pocos años los patriotas van a dominar a nivel europeo como dominaron a nivel norteamericano. Yo creo que lo que es un error es la posición del Partido Popular, esa posición meliflua, totalmente alineada con el wokismo y que pretenden seguir después de la llegada de Trump en sus 13. Parece un error garrafal. Santiago. Bueno, lo que decís todos es que ahí están los datos, ¿no? La derecha ha arrasado absolutamente en Alemania. Yo no tengo tan claro, o sea, es decir, todo parece indicar que yo me voy a equivocar, ¿vale? Y todo parece indicar que se van a unir con el Partido Socialdemócrata y, como decías antes, lo va a rescatar. Es curioso, ¿no? Que ganes unas elecciones criticando lo que ha hecho al que ahora le ayudas y lo vuelves a meter en el gobierno, ¿vale? Pero de eso de Europa ya sabemos mucho porque es algo que se repite mucho en la Unión Europea.
Pero yo lo que me gustaría es cuál va a ser la posición de la administración Trump con respecto a la AfD y cómo puede influir eso en Alemania. Yo creo que eso es un elemento que puede tener. Elon Musk lo ha explicado Trump un poco, con ¿no? AfD, con AfD, dices. Sí, o sea, es decir, que pueda forzar de alguna manera o que pueda favorecer que la CDU, oye, se una al otro partido de la derecha. ¿No crees que va a depender mucho de que la derecha comprenda en Europa si se hace definitivamente anti-Trump o si tiene la iluminación de cambiar un poquito de dirección? Creo que va a depender un poco de eso. Bueno, absolutamente, en España desde luego. Pero habrá toque norteamericano con seguro. Ursula von der Leyen si se produce esa coalición? A la calle, tiene que irse. Esa no puede seguir. Todo el paquete, todo el paquete de comisarios. Por eso digo que el cambio sería realmente... De golpe, un cambio bestia. Bueno. Bueno, tú te has apostado un pincho de tortilla de caña con Luis del Pino. Él opina que sí, que al final pactarán. Él opina que sí. Ojalá. Que sí. Ojalá, ¿eh? Ojalá yo gano en cualquier milagro. caso. Si no pactan, gano con el pincho de tortilla, y si pactan, gano que por fin Europa, lo político Muchos sigue lo pinchos de social. tortilla. Bueno, yo creo que Alemania, fijaros, a mí me recuerda la figura de ese borracho que está en la calle dando vueltas mareado y que no sabe la dirección que tiene que tomar ni para su casa, ni para el bar, ni para ningún sitio, ¿no? Y Alemania en los últimos años ha entrado en una espiral en la que ha perdido el norte, ¿no? Es que el nivel de reconstrucción que exige Alemania ideológicamente, conceptualmente, alianzas económicas, energéticamente, o lo que señalabas, e incluso esas dos Alemanias, que es solo una, pero que está clarísimo que esto que creíamos que estaba todo arreglado, pero que la antigua Alemania Oriental, la que sigue siendo el este, no están las cosas nada claras. Porque claro, este Metz que estamos hablando es el hombre que rompe con Merkel, precisamente por las veleidades de Merkel con la izquierda del SPD, al que ahora podrían rescatar. Bueno, es que a lo mejor lo que hay que plantearse es una opción con 200 y pico, es débil, ¿no? Pero con 200 y pico diputados, a lo mejor tienes que intentar tirar para adelante y llegar a acuerdos puntuales. Porque está claro, es decir, ¿qué vas a hacer? Rescatar al Partido Socialista, que ha sido el gran derrotado, el peor resultado de su historia en 100 y pico años, que han rescatado, lo vuelves a meter al gobierno, que es lo que va a querer, porque hay que mantener a mucha gente. Además, meterlo en el gobierno. Claro, es que hay que mantener muchos puestos de trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo, es decir, o te vas a unir con el segundo clasificado, con lo que te exige eso de carácter, de fortaleza y de aguantar la que te va a caer encima, ¿no? Chico, es que a lo mejor tienes una solución que es tirar con tus 200 y pico y llegar a acuerdos. Lo que está claro es que hay un 20% al menos, de población que no está siendo escuchada y que si volvemos a hacer otro cordón sanitario, pues en 2-3 años volveremos a tener elecciones y volveremos al mismo sitio. Es muy significativo, y perdóname que Markus Söder es el líder de la CSU. Es que ellos son muy raros y es como si el Partido Popular tuviera el Partido Popular, bueno, con el Partido Socialista y los catalanes. Y lo que ha dicho es fantástico. Los bávaros, ¿no? Dice, el resultado de ADF es demasiado alto y no deberíamos aceptarlo. No, si es que la cuestión no es aceptar o no aceptar. Demócratas. La cuestión es que tienes un 20% que se ha plantado ahí, que es el gran vencedor de estas elecciones. Recordemos que los conservadores estaban esperando un 30%. Era su objetivo. 28,5%. Hombre, ha sido el más votado, pero tampoco una cosa es que de cara afuera hayan abierto champán, de cara adentro han dicho, no hemos llegado a los resultados. Y los demás han ido palmando prácticamente todos. Los verdes se desmoronan, el socialismo se desmorona y solo queda prácticamente España como país socialista en esta anomalía que tenemos. Pues bueno, vamos a ver. Que no ganó las elecciones. Pero la clave de Alemania es si es capaz, y este Metz tiene algunos rasgos interesantes de liderazgo. Y sobre todo que es que le da lo mismo todo, porque es un tío que tiene una edad y una fortuna que se puede permitir muchas cosas, es decir, no va a depender como Scholz, que parece un predicador de Turingia y el tío ahí perdido, ¿no? Lo de BlackRock es interesante. Claro, viene de BlackRock. O sea, este es un tío que tiene una fortuna tal y que tiene una edad en la que se puede permitir muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿va a ser capaz de orientar a Alemania de nuevo? Porque la Alemania que tenemos, los orígenes están en Adenauer. Luego se ha ido por ahí medio difuminando, ¿no? Vamos a ver.
Son las 12:24, nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta les vamos a mostrar un pequeño resumen de lo que ha ocurrido este fin de semana en Washington con esa cumbre de la CPAC, pero antes contarles, ya lo habrán notado, el precio de la electricidad sigue subiendo y cada vez son más hogares los que buscan soluciones para reducir la factura. Pero ¿cómo hacerlo sin depender de los cambios del mercado? Pues con el autoconsumo remoto, con baterías de comunidad solar, pueden generar su propia electricidad en un parque solar, almacenarla y usarla cuando más les convenga. Sin instalaciones en sus hogares, sin depender de las eléctricas tradicionales y con un precio estable a largo plazo. No dejan que las subidas de la luz afecten a su economía. Infórmense en www.comunidadsolar.es o llamen al 980 28 12 y descubran cómo reducir su factura de forma muy sencilla y también muy segura. Estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a las 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias. Por cierto, el presidente del Gobierno este fin de semana, que ha participado en un acto del Partido Socialista en Andalucía, se ha referido, aunque de forma anterior, porque todavía no se conocían los resultados de las elecciones en Alemania, a lo sucedido en el país para exigirle a Alberto Núñez Feijóo que rompa con esa peligrosa ultraderecha de Vox. Y yo quiero decirle a la derecha que es el momento de estar con Europa, no contra Europa, y por tanto tienen que romper todos los vínculos con la internacional ultraderechista y con el partido de Abascal en España. Y fijaos, hoy hay elecciones en Alemania. Está la gente votando, no sabemos aún el resultado, pero una cosa ha quedado clara después de escuchar todas las declaraciones de los líderes alemanes: en ninguna ecuación de gobernabilidad entrará la ultraderecha. Esa es la gran diferencia entre Alemania y España, que allí hay una derecha moderada. Bueno, y durante estos últimos días se ha celebrado la CPAC en Washington, en la que hemos visto a Santiago Abascal, el presidente de Vox y también de Patriots, ha hecho unas declaraciones que al parecer han molestado mucho al presidente del Gobierno al asegurar que España está financiando las armas que luego Rusia usa en Ucrania al haber aumentado esa importación de gas. Santiago Abascal ha vuelto a participar en la Cumbre de Acción Política de Estados Unidos, más conocida como CPAC, un evento que reúne a las principales personalidades del mundo conservador a nivel mundial. Ya estuvo hace un año y ha constatado un avance notable del soberanismo en estos 365 días. Ya está en retroceso ese plan de miseria y de wokismo. Se ha demostrado que ese futuro puede ser esperanzador y luminoso y que solo hacían falta gobernantes valientes. El presidente de Vox se ha reunido con Elon Musk, al que ha agradecido su labor en defensa de la libertad de expresión en la red social X. Abascal considera que el fin de la censura woke es un hito histórico. En esta línea, Abascal agradeció a Vance sus palabras ante la élite europea en Múnich. Gracias, porque Europa necesitaba oír ese discurso y sus líderes necesitaban oír esas verdades. Abascal coincide con Vance en que Europa sufre una degradación democrática en la que las élites deciden sin consultar al pueblo y en la que se persigue al disidente. Porque Europa es la filosofía griega, el derecho romano y la espiritualidad cristiana. Europa no es la sumisión islamista, ni la ideología woke, ni la cultura de la cancelación. El presidente de Patriotas por Europa pudo verse las caras con Javier Milei, que también participó en la CPAC. El mandatario argentino aprovechó su presencia en Estados Unidos para encontrarse una vez más con Elon Musk, al que regaló una motosierra, su icónico símbolo, para que continúe recortando el gasto superfluo de la administración desde Dodge. Sánchez no salió ileso del discurso de Abascal. Que las bombas que lanza Rusia las paga él mismo. Sí, las paga Sánchez, que le compra a Rusia el doble de gas del que le compraba antes de la guerra. Hay que deshacerse de esos Napoleones de salón. Finalmente, el presidente de Vox auguró un futuro brillante para el soberanismo a nivel mundial. Vamos a reconquistar nuestro futuro. La época de las tinieblas está llegando a su fin. Y sigamos luchando, luchando y luchando. En esa CPAC en Washington, el presidente de Vox, Santiago Abascal, se encontró con Donald Trump. El propio presidente de Estados Unidos agradeció a Abascal todo el gran trabajo que estaba haciendo. The leader of Spain's Vox Party, Santiago Abascal. Thank you, Santiago. Thank you very much. I thought that was you. Thank you very much. Great job you're doing.
Under our administration, there will be no tolerance for Social Security fraud. We will not allow anyone to cheat our seniors, and those who will do that will be prosecuted by Pam Bondi and others. Total. Y también Elon Musk, a través de las redes sociales, ha querido asegurar que Vox ganará en las próximas elecciones en España, se refiere. Julio. Sí, bueno, no sé. Estábamos comentando durante la emisión del anterior vídeo que, claro, es que la izquierda ve, de repente, tiene unos tíos enfrente que no son como el PP de aquí, que han visto clarísimamente que nos quieren exterminar, que la izquierda nos ha llevado contra la pared, nos ha puesto azules porque no nos ha permitido ni respirar, no nos ha permitido educar a nuestros hijos en nuestros valores, no nos ha permitido defender el derecho de la vida humana, no nos ha permitido defender las mínimas libertades y los derechos fundamentales individuales, y ha venido directo a por nosotros, nuestras vidas, todos nuestros derechos confiscados. Han venido a matarnos civilmente. Entonces, claro, llegan los otros al poder y dicen, ah, sí, ahora te va a enterar, machote, ahora te va a enterar. Tú has puesto al presidente de Telefónica, ¿no? Has convertido a Telefónica en una empresa privada, ¿no? Digo, en una empresa pública. Pues venga, ya que es pública, vamos a ver qué hacemos con ella. Y a Repsol, ¿qué has hecho? Y a Naturgy, ¿qué has hecho? Claro, ahora se van a enterar de que cuando venga el siguiente, las reglas ya las han impuesto ellos. Es decir, que no queréis educación libre, no sé qué tal, no concertada, cheque escolar, machote. Que cada padre elija el colegio de sus hijos. Ni siquiera se lo vamos a dar a los colegios. Ni vais a decidir si hay educación diferenciada o no diferenciada. Ni vais tal. No. La educación es libre y cada padre que lleve a sus hijos donde quiera y como quiera. Y además, el español obligatorio en todos los colegios, sea de donde sea. Ya está, vamos a generar sentido de pertenencia para poder afrontar el futuro juntos con fortaleza. Oye, ¿no os gusta, chicos? Vosotros habéis tenido vuestro tiempo, habéis tenido 176 escaños sudando como comunistas, terroristas y no sé quétistas. Pues mira, ahora vienen la extrema derecha y la extrema derecha defiende la libertad. Es que habéis acabado llamando extrema derecha a los que defienden la libertad. Pero los ciudadanos durante un tiempo se han creído, pero ahora ya se han dado cuenta de que la extrema derecha defiende la propiedad y la libertad y los derechos individuales. ¿No os gusta? Pues 2 tazas. Juan Antonio. Se les ve, estoy completamente de acuerdo contigo, se les ve en las caras, ves la cara de Sánchez, es una cara tétrica de ataque porque está totalmente hundido, sabe que el efecto Trump lo que está creando es precisamente lo que acabas de señalar, Julio. El efecto Trump es que ya está bien de que su vehemencia suavizada, oculta y oscura que nos llevan haciendo, imponiendo el wokismo y toda esta serie de degeneraciones absolutas del sentido común durante años, nos lo hemos tragado con mucha educación, con mucha paciencia, y que ellos se llamen pacíficos cuando lo que han hecho es, a través de USAID, bombardear el mundo, hacer saltar todo y tener controladas a los políticos, como tienen a Sánchez, los globalistas, comprándolos, llegando Soros a verle el primer día, desayunando con Borrell. ¿Cuánto tiempo llevamos soportando el wokismo dirigido por la administración Biden? Con silencio y educación. Y ahora lo que hace el efecto Trump es precisamente lo que está señalando. Ahora vamos a hablar claro. Y se van a asombrar, claro que se van a asombrar. Pues que llega el momento de hablar claro y fuerte, ¿eh? Y muy fuerte. Porque cuanto antes caiga todo esto, mejor. Y tiene que caer. Y lo segundo, es la expresión de la libertad. Es la libertad, carajo, de Milei, que es absolutamente necesaria. Europa es un auténtico, no sé, algo arcaico, solidificado, lleno de impuestos, lleno de burocracia, lleno de ineficacias, lleno de medioambientes ridículos, de historias climáticas que solo las entendían ellos y que han bloqueado la competitividad de nuestras empresas. Tenemos además en nuestra cabeza totalmente bloqueado lo que estamos haciendo frente a Rusia, con Ucrania. Seguimos pensando en meter 1.000 millones ahora de los españoles siguiendo una guerra que se va a acabar, porque la guerra se va a acabar en meses, porque viene la paz. Y cuando viene la paz y no la para ni Feijóo,
Aquí no para la paz nadie. Entonces, todo va a cambiar tanto y van a empezarse a acostumbrar a eso. Y lo que hay que acabar es eso, esa burocracia. Hay que hacer de Europa otra historia. Y Trump viene con el aire, con el efecto, y nos va a contagiar a todos. Y bienvenido sea, porque llevamos soportando esta barbaridad de comunismo, que no es más que comunismo puro. Yo cuando veo de verdad el peso de los impuestos en todos nuestros sueldos y los de la gente, ¿en qué estamos? 8 meses, 10 meses de impuestos, trabajamos para nosotros 1 mes o 2. ¿De qué va esta historia? Si esto es un bloqueo total. Antes de darle la palabra a Francas, nos vamos en directo hasta la sede de Vox con José Antonio Fuster en esta habitual rueda de prensa de Vox de los lunes. Invasión ilegítima, hasta junio, moral de Rusia a Ucrania. Somos el partido que más veces ha pedido en el Congreso el aumento del gasto en defensa, por cierto, en soledad, siempre. Y con la negativa también del Partido Socialista, ese que decía que si había que quitar algún ministerio, pues tendría que ser el Ministerio de Defensa. Ya ven. Bueno, somos Vox, somos el partido que en solitario ha pedido que se puedan explorar y explotar los recursos energéticos, que nos hemos manifestado en contra del wokismo y del fanatismo climático, de ese Acuerdo de París, del Acuerdo del Pacto Verde Europeo, que estos pactos han convertido a España y al resto de Europa en países dependientes energéticamente, también en el sector primario, pero esa dependencia energética es la que al final a algunos, como España, les lleva a comprar más del doble del gas ruso antes que ayudar a los ucranianos. Los que han abandonado Ucrania, sí, son los populares y los socialistas, que renunciaron a la producción de energía en Europa y les dieron poder a Putin para invadir Ucrania. Recordemos que estamos pagando los españoles, con sus impuestos, la guerra a Rusia, se lo repito, a base de comprarles gas. En fin, ese pacto verde, imponer wokismo a las empresas, imponer, como hace ahora Teresa Rivera, una autarquía verde. Bueno, eso sí, una autarquía verde, pero 30.000 millones para Bélgica para nucleares y 0 para nosotros. Hay que cerrar todas las nucleares españolas y Teresa Rivera dice que es que hay que apoyar la energía nuclear en Bélgica. Bueno, como se ve, no pintamos nada de panorama internacional y eso lo aprovechan nuestros enemigos como Putin. Es falso también que Meloni y Farage se hayan distanciado de Trump. Esto es evidente para cualquiera que haya escuchado sus intervenciones. Yo lo he hecho con mucha atención. El discurso de la señora Meloni, además, es exactamente igual en fondo y tantas veces en forma al que pronunció Santiago Abascal. Repasen ambos discursos. Por eso somos socios de la señora Meloni, por eso somos amigos, por eso trabajamos para que patriotas, reformistas y soberanistas construyan el mayor grupo parlamentario en Bruselas que ponga fin a esta deriva hacia la ruina en la que nos han embarcado, a la que nos conduce el bipartidismo de populares y socialistas. Pero miren, estas falsedades publicadas en tantos medios de comunicación evidencian algo importante, la distancia que hay entre la opinión publicada y la opinión pública. Hay una parte del discurso del vicepresidente Vance en Múnich que también les interpela a los medios. Les piden, nosotros les pedimos, que escuchen la voz del pueblo, que lo hagan, porque los medios tienen una responsabilidad muy importante y yo creo que ya es tiempo de tratar a los españoles como personas adultas y no como a niños. En fin, Vox defenderá allí donde vaya, como lo ha hecho en la CEPAC en Washington, los intereses de España. Y tratamos de estrechar lazos con todos aquellos movimientos que tratan de devolver o que quieren sumarse a esta revolución del sentido común, siempre respetando la soberanía de nuestras naciones y buscando los intereses compartidos, como la defensa de nuestras fronteras, el fin del fanatismo climático y las ideologías woke, defendiendo la libertad de expresión, la libertad económica, la libertad para nuestra industria y nuestro campo, o el combate sin cuartel al yihadismo y al islamismo que amenazan, como ustedes muy bien saben, como hemos visto además, como vemos en Europa todas las semanas, en ataques continuados, amenazan nuestra seguridad y nuestra identidad. Y que nadie tenga duda de que lo vamos a seguir haciendo, que seguiremos luchando por reconquistar nuestro futuro. Da igual los ataques, da igual las mentiras, da igual todo. Debemos reconquistar, antes que nada, todas las libertades que nos han arrebatado. Y la libertad de los partidos para comunicar su programa político es esencial. La libertad de salir a las calles con una mesa informativa para poder acercarse a los españoles y contarles las propuestas de Vox es
un derecho esencial en democracia, porque si no estamos al borde de una democracia fallida. Y sin embargo, el Partido Popular, en su obsesión de hacer desaparecer a Vox, ya lo ha demostrado muchas veces, ¿no? Lo vemos también con las mentiras que difunden a través de ciertos periodistas, ciertos tertulianos. Pues, bueno, ahora se han unido el Partido Popular al acoso, al señalamiento, a la demonización. Se han unido el Partido Popular a ese acoso que hacen de Vox los proetarras de Bildu. La verdad es que, como dijo Santiago Abascal el otro día, eso no lo vimos venir. Pero está ahí. Está ahí. El Partido Popular votó a favor de la iniciativa de Bildu en Rentería para que no pudiéramos montar una carpa informativa allí. Pero qué locura es esta. En Rentería hay 288 valientes que en las últimas elecciones votaron a Vox y a los que el Partido Popular, junto con Bildu y el Partido Socialista, ha votado conjuntamente para demonizarles, señalarles, acorralarles y que haya además esa intimidación violenta que vimos el otro día en Rentería. Bueno, en el Congreso el Partido Popular se opone también a las iniciativas de Vox para ilegalizar a Bildu y en los lugares más difíciles como Rentería pues se une a ellos en contra de Vox y de sus votantes. La verdad, insisto, no lo vimos venir. Todos tenemos un amigo, ¿verdad? Un familiar, un conocido que nos pregunta por qué el PP y el Vox no se unen y hacen frente común para echar a Sánchez. Pues la verdad es que es bastante sencillo, después de visto lo visto, ¿no? Explicarlo, muy sencillo. No puede querer echar a Sánchez quien pacta con él todas sus políticas. Ya no le basta además pactar con el PSOE y con Pedro Sánchez repartirse los jueces del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Cuentas o lo que sea. No. Ya no le basta con salvar a Sánchez en el Congreso y de paso regalarle un palacete a todos los españoles, regalarle un palacete al Partido Nacionalista Vasco. Ahora se abraza el PP con Bildu para señalar y demonizar a los valientes de Vox en Rentería. Valientes de Vox de Guipúzcoa, apoyados además por nuestros compañeros de Vox de Cantabria. No vamos a olvidar esta infamia. No lo vamos a hacer. Debemos insistir en que si el Partido Popular quiere pactar los presupuestos autonómicos con Vox, debe romper todos sus pactos con el Partido Socialista aquí y en Bruselas. Y la verdad es que esperaríamos también una declaración del Partido Popular de Génova, pues no sé, por lo menos recriminando a su concejal en Rentería que haya pactado esto con los proetarras. En fin, pero es que presupuestos, me van a preguntar después ustedes, pero presupuestos, ¿de verdad? ¿Con quién? ¿Con el PP que pacta con Sánchez el reparto de menas? Pues no, claro. ¿Con el PP que firma los comunicados de Bildu contra Vox y que no es denunciado por su dirección nacional? Difícil, ¿verdad? Muy difícil. Con el PP que acuerda con los socialistas, los comisarios europeos, lo que ha aprobado ahora, lo que les he dicho antes, el rescate de la energía nuclear en Bélgica mientras condena a la energía nuclear española, pues tampoco podemos. En fin, con el PP que insulta al señor Trump y le culpa de la decadencia económica de Europa, que lleva 20 años retrocediendo frente a la americana, retrocediendo mucho, pues no. En fin, si el Partido Popular, ya lo saben, quiere presupuesto en las regiones donde les falta el voto de Vox, lo tiene muy fácil, que rompa con los acuerdos con los socialistas, que abandone las políticas socialistas y que ofrezca garantías reales de que va a cumplir los acuerdos con Vox. Y esto solamente es sentido común, ¿verdad? Y ojalá esta revolución del sentido común se vaya abriendo paso en toda Europa frente al fanatismo de tantos. En Alemania ya lo está haciendo. Como en muchos otros países, pues ha habido un cordón sanitario, hay un cordón sanitario de todas las fuerzas políticas frente al sentido común. Bueno, ese cordón se va rompiendo, pero por los partidos no, por la gente. La gente está rompiendo ese cordón. Felicitamos, porque ayer fue una gran noche para Alternativa Alemania, por Alemania y para todos los que creemos en Europa que recupere el sentido común en la política. Y la verdad es que fue una noche terrible, ¿no?, para los socios de Feijóo en Alemania, que ya han declarado que volverán a reeditar un pacto de perdedores con los grandes perdedores de las elecciones, con los socialistas y con los verdes. Le repito la pregunta que le he hecho Santiago Abascal hoy al señor Feijóo a través de X. Señor Feijóo, pregunta seria para que los españoles sepan a qué atenerse. ¿Pactaría usted con socialistas y con extrema izquierda, como va a hacer su socio alemán,
al que aplaude y como acaba de hacer su socio austríaco con tal de evitar el pacto con Vox? Las certezas económicas y la seguridad en Europa de verdad se alcanzan asociándose a socialistas y a extrema izquierda. ¿Es eso lo que quiere para España? En fin, por mucho que nos intenten contener, esta ola de patriotismo y esperanza no van a poder. Los viejos partidos y la vieja política hace mucho tiempo que dejaron de defender los intereses de la mayoría. Muy pronto le tocará a España, donde Vox sigue un crecimiento imparable, quizá por eso los ataques, y pese a los ataques, la mentira y la demonización, vamos a seguir peleando contra todo el sistema corrupto que nos ha traído hasta aquí, desde Bildu hasta, por desgracia, ahora el Partido Popular, ahora juntos, ellos dos, para señalar a Vox en rentería. Dios mío, hay tumbas en cementerios ahora mismo que están agrietándose. AfD es la gran esperanza para Alemania, como Vox es la única esperanza para España frente a los viejos partidos. Tenemos que hacer nuestras patrias prósperas, grandes, seguras y libres otra vez. Y hablando de patria, en lo que se refiere al circo, si acaso me preguntan de la aprobación, de la cuestión de confianza que ha presentado Junts, esto no va de que Pedro Sánchez se vaya, está clarísimo. Eso no es lo que quiere Junts. No, Puigdemont, el fugao, el cobarde fugao, lo que quiere es seguir acumulando competencias a costa de todos los españoles. Esto no es otra cosa más que el chantaje del separatismo para encarecer sus apoyos a Pedro Sánchez y que al final vamos a acabar pagando todos los españoles. Y tanto lo vamos a pagar que acabamos de conocer que el Gobierno va a condonar una deuda de más de 17.000 millones del separatismo en Cataluña. 17.104 millones, que vienen a ser 800 euros por cada trabajador que hay en España. 800 euros suyos, de todos ustedes, el mío también, van a ir a pagar esa deuda de los separatistas. En cualquier caso, no duden de que Vox siempre hará lo mejor para España y para estar más cerca de echar a Sánchez. Y ya sin más, esta semana un anuncio, un aviso, no tendrá a Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados, porque tiene que atender una cuestión familiar, de salud, que no suya, sino de la familia, pero que le va a tener, ha pedido el voto telemático, así que seguirá cumpliendo, por supuesto, con sus obligaciones, que son muchas y estupendas, al frente de nuestro grupo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Que sin más, ahora sí, me pongo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer, con buen tono, con optimismo, con... Hola, buenos días, portavoz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntarle, ustedes mantienen la defensa de la soberanía nacional y de la integridad territorial de Ucrania. Quería saber si comparten el calificativo de dictador a Volodymyr Zelensky que dijo Donald Trump, o si creen que debería retirarlo. Eso por un lado. No lo compartimos. Vale. Es un calificativo innecesario, completamente. Y por otro lado, quería pedir una valoración de una noticia que también hemos conocido esta mañana, de que Pedro Sánchez que el Gobierno de España va a destinar un millón de... No sé la cifra exacta, no sé si son 1.000 millones de ayuda, perdón, gracias. 1.000 millones de ayuda a Ucrania en cuestión militar. Gracias. Pues nos parece que lo que tiene que hacer es dejar de comprar el gas a Rusia. Eso es lo que tendría que hacer. Lo que nos parece es que tendría que dejar de financiar esta guerra, que debería dejar que los españoles con el dinero de nuestros bolsillos estemos financiando a Putin, ¿verdad? Eso es lo que debería hacer. Así que todo lo demás, ya lo dijimos en su momento, nosotros fuimos los que más apoyamos el gasto en defensa para nuestra propia defensa, para nuestra propia garantía de seguridad, de soberanía nacional. Así que, pero vamos, es muy fácil, lo tiene muy fácil. 1.000 millones, al final, a ver cuánto llega y a ver las promesas, pero desde luego lo más importante es dejar de financiar a Rusia. Hola, portavoz. ¿Qué tal? Buenos días. días. Le quería preguntar por qué no denunciaron públicamente las palabras del presidente Trump calificando como dictador al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Gracias. Sí fue público. Lo hizo nuestro eurodiputado Hermann Tertsch, diciendo que era innecesario. Y estamos completamente de acuerdo con él. Todo el partido está completamente de acuerdo con él. Hay algunos que dicen que Hermann Tertsch en ese momento marcó una distancia con Vox. Hombre, después lo siguiente que hizo fue publicar otro post diciendo que no, vamos, que ni de broma. Cualquiera que vaya diciendo por ahí que está no alineado
no alineado con Vox o con nuestra política en materia exterior, internacional y en defensa de la soberanía de Ucrania, está muy equivocado. Está muy equivocado. Entonces sí que lo hizo. Y además estamos completamente de acuerdo con lo que dijo Germán Tertsch. Es un portavoz autorizado, muy autorizado. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. Buenos días. Quería preguntarle por un comunicado muy duro de la Fundación FAES, titulado Brazos en Alto. Cargan contra ustedes, dicen, por su participación en la cumbre en Washington, asegurando, dice ese comunicado, que se suman a la quinta columna del Putin Club. Hablan de internacional nacionalista, porque respaldan políticas como los aranceles que van contra productos españoles. No sé, creo una valoración de este comunicado. FAES. Los que dijeron que Petro era una gran esperanza para Colombia. Los que dijeron por boca de su presidente Aznar que ellos votarían antes en su día a Joe Biden y sin duda a Kamala Harris. Esos son los que nos acusan a nosotros de algo. Qué absurdo, ¿verdad? Los que han perdido toda relevancia. Ellos tuvieron en tiempos, hace mucho, mucho tiempo, hicieron una buena labor por la defensa de la libertad y de la soberanía contra el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y tal, en Iberoamérica, y luego la abandonaron completamente. Ellos nos van a dar elecciones a nosotros. Es que es buenísimo, de verdad. Qué gracioso. Los que dijeron que Petro era una gran esperanza para Colombia, un exterrorista de M-19. Qué maravilla. Siguiente. Muy buenas, portavoz. Como hoy se ha conocido, AfD ha sacado los mejores resultados entre los nuevos electores, los jóvenes y las clases más humildes. Y mi pregunta es, ¿cómo valora Vox este dato? ¿A qué se debe? Y si cree que en España se va a repetir este hecho. Joder, no tenemos ni la más mínima duda. Ni la más mínima duda. Es muy normal. Es decir, y eso, en parte, es una responsabilidad de todos nosotros, una responsabilidad compartida con los medios de comunicación. Pues los jóvenes, pues por desgracia, porque hay esa distancia tan tremenda, pues ya no se informan por los medios convencionales y van a otros. No sé, ahí tienen que hacer ustedes una reflexión general que nosotros podemos ayudar, de verdad, para saber por qué los jóvenes ya no compran los discursos de los medios de comunicación o que ya no compran sus análisis. Entonces, claro, y luego los jóvenes ven una realidad que no les gusta. Si usted coge a un joven y le dice, oye, no vas a tener vivienda, vas a tener que ir de España, por cierto, vas a tener, por ejemplo, un hombre, vas a tener menos derechos que una mujer, o una mujer le va a decir, y aparte van a hacer que la mujer sienta que el hombre es un acosador permanente. Bueno, acosador permanente, ya estamos viendo de dónde salen los acosadores permanentes, ahora lo estamos viendo, ¿verdad? Pues con todo eso, no es que sea muy de agradecer, es que es lógico que los jóvenes, cuando ven alguna pizca de sentido común, se vayan allí. Hay otros que, bueno, pues por inercia siguen apoyando el bipartidismo corrupto, tal. Pero los jóvenes son, desde luego, una de las grandes esperanzas de esta revolución del sentido común. Y me decía, ¿y las clases populares? Hombre, pues lo mismo, por lo mismo. ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está la educación como ascensor social? Uno se deja ahí la vida, como conozco muchos casos. El otro día me venía un chaval, me refiero a un tío de 26 años, que me trajo su currículum, tenía 3 carreras, hablaba 2 idiomas, tal, y se tenía que ir de España. ¿Y quiénes eran sus padres? 2 humildes trabajadores de un barrio periférico de Madrid, que habían dado la mejor educación a sus hijos a costa de todo lo que fuera, de su sacrificio personal y de todo el dinero que han tenido que invertir en educación, para al final ver que su hijo se va. Se tiene que ir de España. No puede comprarse un piso en Madrid, nadie le da trabajo. ¿De verdad? Eso es lo que no me extraña nada, que las clases populares también se nos unan a esta revolución del sentido común. Bienvenidas. Claro que sí. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Esas son las principales valoraciones de José Antonio Fuster sobre el caso de Monedero, al que ha hecho referencia. Hablaremos, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad.
7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrece los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. A peace that can only be built with the contribution of all, but above all, with strong leaderships. And I know that with Donald Trump leading the United States, we will never again see the disaster we saw in Afghanistan 4 years ago. So, border security, energy security, economic security, food security, defense and national security. For a simple reason, if you are not secure, you are not free. Giorgia Meloni, que también participaba en esa cumbre de la CIPAC, aseguraba que Europa era ahora más segura con Donald Trump en la Casa Blanca. Sobre ese comunicado de la Fundación FAES contra esta cumbre de los conservadores, opina ahora Julio Lizán. Estaba empezando a escribirlo aprovechando esta pequeña pausa. Y en Telegram me he comenzado diciendo: este es el comunicado de la fundación que preside Aznar, el de las armas químicas de Irak, para identificarlo, y los pies encima de la mesa de George Bush. Comprendo perfectamente que los intereses económicos de Aznar, como consejero de la corporación de Murdoch y como correveidile de la corporación tabaquera más importante de los Estados Unidos, y ahora iba a seguir. Sí, sigue. Si os parece, antes de escribirlo, que ya está aquí, ya os lo envío a mis amigos de Telegram. Pues recordar que el problema que tiene el Partido Popular es que no sabe dónde está. Simplemente no sabe dónde está. Está pillado. Está pillado por un Aznar que tiene unos intereses económicos inconfesables, que la gente desconoce, pero Aznar trabaja para una tabaquera americana y se va por ahí a ver a jefes de Estado a pedirles que no les suban los impuestos a los vapeadores. Y no estoy hablando de lo que me han contado, sino de lo que sé. Es decir, ese es Aznar. O sea, está trabajando en 4 tingladillos y está también pues, de amanuense de Murdoch, que es el propietario, pues entre otras cosas, del Wall Street Journal, es decir, y de los periódicos globalistas más importantes del mundo. Entonces, chico, si un señor que ha sido expresidente se dedica ahora a meterse con el que ha sido elegido con el mayor porcentaje de votos de la historia de los Estados Unidos y que tiene un índice de aprobación en Estados Unidos más grande que el de los últimos 4 presidentes, y usted habla, señor Aznar, como un político de talla que ve las cosas con eso, la referencia de haber sido un responsable importante y tal, ¿no? Usted está hablando como un pobre hombre que está al servicio de intereses completamente ajenos a los intereses de los españoles. Por lo menos que se sepa que FAES responde a esos intereses. No es que no es en absoluto creíble. Es que Aznar, en fin, yo lamento muchísimo porque hizo cosas muy bien mientras fue presidente, pero luego es que podía haberse callado porque hay muchas cosas y muchos problemas que hoy se han agrandado enormemente que proceden de su malísima gestión en muchos temas. Desde luego el nacionalismo catalán no es el menos importante. Vamos ahora, si os parece, con el caso Monedero, en el que en los últimos días hemos podido conocer diferentes y varias denuncias de violencia sexual y un partido, el partido de Podemos, que no solo lo tapó, sino que incluso le defendió públicamente después de haber tenido conocimiento de esas mismas denuncias. Creo que además actuar cuando nadie mira es precisamente lo que es difícil hacer, y nosotras lo hicimos por compromiso ético
con nuestros valores feministas. Nosotras apartamos a Juan Carlos Monedero en el momento en el que tuvimos conocimiento de los testimonios de estas víctimas. La formación morada presume de haber apartado a Juan Carlos Monedero progresivamente cuando fueron conocedores de las denuncias por acoso sexual contra él por compañeras del partido. Realmente actuaron como dice Belarra. Lola Sánchez, ex eurodiputada de Podemos, denunció que en 2014 sufría acoso por parte del exdirigente, el cual era conocido por un nombre distinto al suyo dentro del equipo. Esas tácticas que utiliza este señor, que son muy viejunas, ¿no? Son de viejo verde, como también le llamábamos, se le llamaba dentro de Podemos, de arrinconarte, claro. O sea, él no te seduce. Él te arrincona. Sánchez ha asegurado que era un comportamiento más que conocido dentro del partido, ya que se lo hacía a todas. Podemos ha defendido que la apartó cuando en septiembre de 2023 tuvo constancia de las denuncias, no solo de Lola Sánchez, pero la realidad es que siguieron dándole apoyo públicamente, tanto Yone Belarra como Isa Serra. Desde Podemos lo justifican. Yo creo que nosotras hicimos lo que teníamos que hacer para poner a las víctimas en el centro, que nos pidieron anonimato y discreción. Lola Sánchez desmiente a sus excompañeros alegando que lo sabían desde hace años. La primera denuncia de una mujer contra Monedero llegó a la cúpula de Podemos en 2016. La respuesta que se trasladó a la víctima fue que el partido la apoyaría si acudía a la policía o los tribunales, pero Podemos no abrió ninguna investigación ni tomó ninguna medida. Sánchez no entiende las reacciones que están teniendo los seguidores de su antigua formación. Me da mucho miedo, y lo digo en público para que todos lo sepáis. El cariz que están tomando las reacciones de los seguidores de Podemos ante mi denuncia pública de la inaceptable forma en que Monedero trata a las mujeres y de la que fui objeto, como tantas. Además, un ex colaborador de Canal Red ha asegurado que era conocedor de las actitudes de Monedero desde hace tiempo. Sí, esto lo sé yo desde hace mucho tiempo. A mí me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, de baboseo, cosas que, tal como me las contó, suenan a agresión sexual y que es grave. Un chat desvela que Irene Montero y Pablo lo sabían perfectamente. Una conversación entre dos militantes revela casos comprometedores y apunta a la inacción de Podemos. Afirman que el peor caso es el de la masturbación delante de una exmilitante. Esta ha sido la reacción de Monedero al ser preguntado por los hechos. Hemos visto que lo han denunciado por violencia sexual. No estoy denunciada por violencia sexual. Sí, por ejemplo, el propio Podemos dijo... ¿Está actuando Podemos de forma feminista y han hecho lo que siempre han defendido? Y de nuevo, en este caso tenemos el patrón de lo que sucedió también con Íñigo Errejón, en el que todo el mundo ahora sabía esos comportamientos poco adecuados, delictivos, lo tendrá que decir un tribunal, y nadie decía nada. Has puesto el dedo en la llaga, es que esta es la venganza de Errejón. Eso era una comuna, así se veía desde fuera, y entonces había unos y unas. Y unas se disputaban la favoritez de los unos. Favoritez. Eso es, y ya está. Y entonces, bueno, pues en ese entorno, pues unas se disputaban con otras, ser la favorita de este o del otro, y iban cambiando de favoritas. Además, son conocidas como, y tenían esta de novia, luego la otra, esta la ponían detrás de la columna, esta la hacían diputada, a esta la hacían ministra, tal. Son los mejores. Es decir, es evidente. Pero están siendo víctimas de su propio relato. Claro, no, es decir, pero por favor. No, lo que es estremecedor es que estos han sido vicepresidentes de este país y han ocupado ministerios. Que la vicepresidenta, la ministra de Igualdad, resulta que proclama o saca una ley en el que varios cientos o 1000 y pico violadores salen a la calle o le reducen condena. Estupendo. Estos que hablan de los derechos, de yo si te creo tal, cuando les toca a él, te das cuenta que es una banda de machirulos, que todo el mundo lo sabía, porque esas cosas además son muy visibles y todos callados. Justo la receta que no aplicaban cuando era gente de fuera a los que había que denunciar, denigrar y meterles medidas cautelares, porque no desconocemos que haya habido medidas cautelares o que les hayan personado el propio Podemos o Sumar cuando estaban todos juntos ante un juzgado para que este señor le pongan una distancia de 5.000 kilómetros, ¿no? Porque esto es lo que se ha demostrado, es que gran parte de la cúpula de Podemos era una manada. Eso sí, como suelen hacer todos estos que son castos y puros, ¿no? Lo que se proyectan es en unas verdades absolutas, mientras ellos hacen todo lo contrario, ¿no? Los sepulcros blanqueados de los que hablaba las escrituras, ¿no? Este es el caso más... Pero vamos a ver, Miguel, si es la primera consecuencia de su acción, de ellas,
es que el resto de mujeres quedaban desprotegidas frente al machismo salvaje y agresor de sus jefes. El macho alfa, los machos alfa. Pero eso, ellos podían seguir actuando así porque ellas eran cómplices, porque aspiraban a ser las favoritas. Y entonces se callaban. Esa sumisión. Ni más ni menos, no tiene más historia. Y es que además la propia Ione Belarra, 3 días después de ser conocedora de estos hechos, sale públicamente. Hay tuits, hay declaraciones en un acto del propio Podemos, defiende a Juan Carlos Monedero y dice que la derecha está yendo en masa contra él. No, yo añadiría además que es que a lo mejor esta historia no se ha acabado, que pensamos que está reducida a la piel de toro, pero a mí me llegaron antes de que empezara este revuelo, y hablando con profesores, y en particular una profesora en México, de visitas de estos señores y quejas que se me han dado a mí por teléfono de la forma que tenían de tratar a las mujeres. Dice, esta comitiva que ha venido, dice, es muy extraño, se me quejan muchas mujeres de la forma que tiene de tratarles. ¿Pero de tratarles quién, Monedero y los suyos? O los líderes de... No, los que viajaban, Monedero y los suyos, la comitiva, cómo trataban a las mujeres en México. Ya, pero es que si lo amplías a los líderes de los grupos, ¿cómo se llama ahora? No me salen. Lo de Sao Paulo y compañía, pues tienes ahí más de un líder que lo que es un abusador de niñas. Mira, Evo Morales, por eso. Evo Morales ha abusado de todo lo que se ha encontrado. Y el chico el desgraciado de Ortega, pues viola a su propia hija. A ver, bueno, pues a la hija que es mujer ahora. Espérate, o sea, que vamos a ir... Que por ahí hay un paquete muy general. Vamos a ir a nivel internacional y vamos a ver también qué es lo que todo esto. Porque hemos empezado en España y estos señores han viajado mucho. Tampoco creo que sea una novedad y que nos asombre mucho que según qué tipo de planteamientos acaben en ese comportamiento, porque cuando intelectualmente eres un animal, los animales solo hay que ver en una granja de cerdos qué pasa, ¿no? O sea, que tampoco hay que ser muy listo, y como he estudiado zoología, de esto alguna cosa. Una vergüenza para España. El comportamiento lo has definido tú, es muy claro, se llama hipócrita. Pero lo que es muy interesante es la explicación que da la tal Belarra. Porque yo supongo que en la ley del sí es sí, o la madre que la parió, que no sé cómo se llama, ahí todo se define como agresión sexual, ¿no? Entonces supongo que la agresión sexual es apartar a la gente, porque es lo que dice ella. Como ese chico hacía eso, ya lo apartamos, pero no dijimos nada. Yo supongo que en la ley contemplará que el único castigo a los agresores sexuales es apartarlos de la gente y no hacer nada más, porque si no, realmente tiene un rostro, o más bien tiene otras cosas que prefiero no mencionar. Santiago. Yo lo que creo es que aquí los principios son muy claros. Tolerancia cero con el abusador y la agresión sexual y defensa incondicional a las víctimas. Y esto, que es tan claro y que todo el mundo entiende, estos señores lo que han hecho es, por puro interés, ocultarlo y protegerles. Y es la mayor hipocresía. Yo lo que me gustaría plantear es, ¿os imagináis que esto hubiera ocurrido en Vox o en el Partido Popular? ¿La que estarían montando? Bueno, de hecho, Cristina Fallarás, que es la periodista que destapa todo el caso de Íñigo Errejón, este fin de semana ha concedido una entrevista, no sé en qué medio, pero he podido ver el vídeo, donde dice que ha recibido denuncias pues de este tipo en todos los partidos políticos, a excepción de Vox. Son declaraciones textuales de la propia Cristina Fallarás. Por denunciar. Sí. Y yo ahí, en lo que has mencionado, añadiría, hablan siempre de cordón sanitario. Cuando hablas de cordón sanitario, hablas de que el otro lado está enfermo. Aquí lo que hay que poner es un cordón sanitario, esta pandilla de enfermos. Hay que ponérselo, el cordón sanitario. Vamos con el separatismo catalán, porque ya saben que Carles Puigdemont ha dado unas 48 horas a Pedro Sánchez para ceder el traspaso integral en materia de inmigración y fronteras. Hoy se reúne la cúpula de Carles Puigdemont para ver qué hacen con todo ese teatrillo organizado acerca de la cuestión de confianza. De hecho, este fin de semana, el que es mediador del Partido Socialista con Junts, Francisco Galindo, ha pedido a los de Puigdemont retirar esa cuestión de confianza, a pesar de haber entendido que no se han materializado esos puntos que se habían suscrito en el acuerdo político entre ambas partes. Hasta Zapatero le ha pedido a Junts atender a este mediador internacional. Esperar a que Junts, lógicamente, se pronuncie, pero insisto, hemos estado en una situación de deterioro de la confianza por parte de Junts, por algunos aspectos importantes en el cumplimiento de los acuerdos, pero nosotros tratamos de evitar la ruptura, porque creo que eso es bueno y que nos permite trabajar en ese esquema de acuerdo tras acuerdo, acuerdo tras acuerdo.
Bueno, veremos qué es lo que hace Junts, qué es lo que decide Carles Puigdemont, pero lo que sí hemos conocido esta mañana es por otro lado del separatismo catalán, por el lado de las filas republicanas, porque Oriol Junqueras ha anunciado que su partido ha llegado a un acuerdo con el Gobierno central para la condonación de un 22% de la deuda catalana. De hecho, este fin de semana leíamos esta entrevista que decía el propio Junqueras que si el PSOE no cumple con ese acuerdo sería imposible que llegasen a otros nuevos. Pues en una rueda de prensa de hace apenas unos minutos, el de Esquerra ha asegurado que se trata de una condonación de 17.000 millones de euros de una deuda injusta que no debería, francas, haber existido. O sea, 800 por cabeza, ha dicho, ¿no? Oye, por cierto, han hecho una modificación de la instalación eléctrica en las sedes de Podemos. Lo digo porque han cambiado todos los interruptores y todo. Os he puesto un poco la forma que tienen los interruptores en la sede de Podemos ahora. Vale la pena que os lo miréis en Telegram, os va a gustar. Eso en el canal, ¿no? En Si quieres, incluso yo te lo paso y lo podemos, para que la gente vea lo que han hecho. Ahora lo ponemos, pero mientras tanto que se vayan a tu Telegram a verlo. En fin, Juan Antonio, sobre esta condonación de la deuda. Bueno, pues lo que hemos dicho siempre, vamos, yo sigo manteniendo que este núcleo duro del socialcomunismo golpista y bilduetarra que tenemos la desgracia de tener, no se va a romper jamás. Insisto, estos son jueguecitos, Junts te doy tal, y se van quedando con competencias, discriminando a todo el resto de las autonomías, destrozando la igualdad que defiende nuestra Constitución. Y van a seguir así hasta el último día que esté este señor en la Moncloa. Todo el que tenga el sueño de que poniendo, que va a poner una cuestión de confianza y todas estas chorradas que son para chantajear al gobierno, seguimos con los mismos chantajistas, los mismos condicionamientos, y yo digo que estos no se separan jamás, hasta el último día de poder. Y lo tienen muy claro todos, ERC ahora consiguiendo el 22% de la deuda, todo eso de Cataluña, el otro consiguiendo las otras cosas, negociando en Ginebra. No es igual, esos son los jueguecitos de su forma de gobernar, que es no separarse jamás. Y ese es el gran peligro que tiene España, porque ¿qué va a quedar de España después de que estos se vayan? La ruina. ¿Qué va a quedar de las autonomías? ¿Qué va a ser Cataluña? ¿Qué va a ser como el palacio de yo qué sé qué? ¿Qué le van a dar más? Antes de darle la palabra a Miguel, porque tenemos una última hora, porque María Jesús Montero ha anunciado que va a condonar Hacienda un total de 83.252 millones en deuda pública a todas aquellas comunidades autónomas de régimen común. Disculpen. No, yo tenía un amigo que decía que había dos cosas en las que nunca había que poner la mano, ¿no?, en el fuego por alguien, ¿no?, que era en la bragueta, hombre-mujer, y en el dinero. Y fijaros que al hilo de la noticia que acabo de dar ahora, y más allá de los catalanes, resulta que cuando hemos planteado el dinero, cuando se ha puesto la pasta encima de la mesa a todas las comunidades, nos hemos encontrado que después de la reunión en enero del Partido Popular con todas las autonomías para clarificar posiciones y ser más fuertes, encontramos ya que se empieza a resquebrajar, que te sale Andalucía con Juanma y te sale Murcia diciendo, bueno, hombre, si nos lo perdonan a nosotros y tal, es decir, estupor absoluto, ¿no? Es decir, en cuanto has tirado la pasta, no pongas la mano en el fuego por nadie, porque, hombre, si a mí me quitas Murcia, bueno, ya el resto de España, es decir, volvemos a reproducir en un partido que debería ser un modelo ahora de solidez y política común, el que, bueno, yo arreglo lo mío y, bueno, ya veremos. Sí, pero sería bueno que, además de lo mío, pues todos los demás, ¿no? ¿Qué más da? Es un despropósito. Eso lo sabe perfectamente Sánchez y juega con eso. O sea, sabe que el egoísmo es una condición natural. Me parece que desde un tal Adán, no sé, y una tal Eva. Pero el error en este caso es doble, porque se produce que tú primas al que te toma el pelo. Es decir, si condonas la deuda, la comunidad que tiene menos deuda es menos condenable, pero resulta que la que tiene menos deuda justo es la que ha actuado bien en la administración de sus bienes, con lo cual estás favoreciendo que la gente diga lo que pasaba antes en el tema municipal. Hace ya, hasta la crisis del 2008, los ayuntamientos lo que sabían es que el alcalde se hipotecaba y el que venía pagaba o no pagaba. Y entonces tú hacías una biblioteca alucinante, un polideportivo en medio de un campo, algunos hicieron un aeropuerto, y ya lo pagará el que venga detrás, que arreen, ¿no? Esto como acabó como Rosario. Pues aquí pasa igual. Es decir, si tú le dices al señor que más ha gastado, que es Cataluña, en lo que le dé la gana a él, que no se preocupe, que ya le condonarás una parte, y al que no se ha tirado a la piscina y ha sido escrupuloso en el gasto, no le puedes condonar nada porque no tiene deuda, que creo que Madrid tiene muy poca,
pues estás dándole un palo justo al que trabaja bien. Hombre, es una manera de ir al futuro bastante decente, ¿sí? A irse a freír espárragos. Santiago. Lo destrozamos España, claro. El rigor presupuestario. Es que esto es es una vergüenza, y lo que tú dices es absolutamente verdad. Lo que estás haciendo es una llamada a la irresponsabilidad. Es, oye, gasta sin un mañana, que no te preocupes, que cuando nos intereses políticamente, oye, seremos capaces de llegar a un acuerdo, te condonaremos la deuda a cambio de 7 votos. Efectivamente. Es lo que hace él como gobernante. Te advierto que Europa también da la medida, con la señora van der Leyen diciendo que podemos flexibilizar todo y poner todo el dinero que nos dé la gana en la guerra y todo lo demás. O sea, es que nos están empezando a dar la sensación de que no importa el gasto público. Insoportable. Estamos hipotecando la vida de nuestros hijos y nuestros nietos. No nos lo preguntan. Que no preguntan nada. Vamos a, yo siguiendo lo que decías tú ahora, es que es muy interesante, porque Trump se ha convertido en el mejor aliado de Sánchez. Es decir, fijaros dos detalles. Uno, ahora mismo la agenda la está marcando Trump. Es decir, los periódicos hacía décadas que no dedicaban tanto espacio a internacional. La sección internacional han subido en peso en los analistas y tal. Pero es que la segunda cuestión es cómo, aprovechando el gasto en defensa, es la enorme excusa que va a tener Sánchez, porque Europa que está diciendo para todo. Hay que flexibilizar los criterios de rigor presupuestario. Y eso se les mete bien. Gastemos. Entonces Sánchez ahora va a tener, aprovechando esto, que meterán para guerra todo, y para lo que quieras. Sí, claro, y para las autonomías. De la prensa, para todos. que tú del movimiento. Sí, me da siempre pie con el tema de la prensa por escrito y en digital, ¿no? El titular que tenía el otro día el ABC, no sé si lo recuerdas, era Trump purga a la cúpula del ejército y cambia. A ver, cuando llega un nuevo presidente, cambia la cúpula del ejército. Aquí cambia el GEMAD o cambian los distintos jefes de los cuerpos o de la policía, de la Guardia Civil o de tal. No dicen purgan. Dicen cambia o nombra. Eso era el ABC. El ABC. El ABC decía, purgan. Que teóricamente es el instrumento que usa la izquierda para tener tranquilitos y dormiditos a los de la derecha. Eso es lo que han convertido el ABC. Es el instrumento de la izquierda, a veces de la izquierda extrema, para que los lectores, que son gente bien pensante, de buena fe, de buen corazón y de buena intención, al leer eso dicen, bueno, como lo dice el ABC, pues no, señores. Trump purga a la cúpula del ejército, pero... Que esta mañana, no sé si en La Sexta o en Telecinco, en una de las dos, la presentadora del programa ha dicho en la que la red de ultraderecha ha montado en Washington, pro Trump, y han calificado a Trump de fascista. Y peor. O sea, esto en televisiones nacionales españolas y en los informativos van por ahí. Sí. Peor. Con lo cual, el ABC sigue la línea. Bueno, es que una aquelarre es una reunión de brujas y cabrones. Ya. O sea, y luego muchos de esos medios añaden la equidistancia entre Putin y Trump, como si fueran lo mismo. De verdad es impresionante, impresionante. Nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad en la que nos despedimos de don Julio Ariza, pero al que pueden seguir en su canal de Telegram. Voy a acabar de escribir lo que tengo que decir sobre Aznar y Faes en el canal de Telegram. Y la foto de los interruptores de la sede de Podemos. ¿Lo tenemos para que lo vean? No lo tenemos. Estos? Ahora veréis cómo han cambiado los interruptores eléctricos en la sede de Podemos, que es muy interesante. Digitales. Son digitales. Analógicos. Son analógicos. Digo los que nos vas a enseñar. Son, no sé, miradlos porque vale en la el pena. canal de Telegram de Julio, en definitiva. Casi mejor. Por cierto, mencionábamos la cuestión de confianza de Junts. Está ahora mismo en rueda de prensa y acabamos de conocer que Junts efectivamente ha retirado esa petición de una cuestión de confianza para poder dar más tiempo al gobierno de Pedro Sánchez. Dale, vamos. En fin, una más. Nos vamos a la última pausa de publicidad, pero ojo, porque el Gato al Agua se traslada a Boadilla del Monte. Cuando el próximo 6 de marzo el programa de referencia nacional El Gato al Agua tiene una cita muy especial con todos ustedes. Esta vez nos vamos a mover hasta Boadilla del Monte, histórica ciudad y municipio de la Comunidad de Madrid, conocida por su encanto, su cultura y vibrante vida local. Pero lo más importante es que queremos que formen parte de esta experiencia única. No solo podrán seguirnos como cada noche desde la pantalla, sino que tendrán la oportunidad exclusiva de vivir el programa desde dentro. ¿Se imaginan ser testigo en directo de los debates más apasionantes, de los análisis más rigurosos y de las entrevistas con los protagonistas que marcan la actualidad? Pues ahora tienen la ocasión de hacerlo realidad. El próximo jueves, día 6 de marzo, les invitamos a acompañarnos y a vivir de cerca
lo que sucede detrás de las cámaras. Podrán sentir el ambiente, conocer el equipo y participar en una jornada inolvidable que estamos preparando especialmente para todos ustedes. No importa si son seguidores habituales o si es la primera vez que se animan a acercarse. Lo único que necesitan es entusiasmo y ganas para formar parte de esta experiencia. La cita en Boadilla del Monte y su presencia va a ser clave para hacer de esta noche algo todavía más especial. También habrá momentos únicos que no van a querer perderse. Es su oportunidad para descubrir cómo se construye uno de los programas más emblemáticos de la televisión y de disfrutarlo desde una perspectiva completamente diferente. Para reservar su lugar es muy fácil, simplemente tienen que enviar un correo electrónico a producciontv@eltorotv.com y ahí confirmar su plaza. Recuerden que el aforo es limitado, así que no esperen demasiado para poder asegurarse su sitio. Recuerden, para reservar ese asiento tienen que enviar un correo electrónico a producciontv@eltorotv.com. Sí, y además recordad, anoche emitimos el primer programa del Curubito. El Curubito, que es un debate deportivo muy divertido que podréis ver todas las noches a las 12 de la noche. De domingo a jueves. Viernes y sábado no. A jueves. De domingo a jueves. El programa se llama El Curubito. Recordad, no el Tarzanete, ese es otro señor. El Curubito. El Curubito de domingo a jueves. Un programa francamente divertido, de eso, Barça, Madrid, Atleti, todas estas, los Asuna. Un show deportivo. Un show deportivo muy simpático. Esta noche a las 12 de la noche. Publicidad y volvemos. Recta final del programa. Isabel Díaz Ayuso en Extremadura, que se ha reunido esta misma mañana con María Guardiola por ese cierre de la central nuclear de Almaraz, pero en estos momentos se está valorando esa condonación de la deuda. Como de los murcianos es lo que sucede en Andalucía. Por eso somos una nación, porque lo de todos nos pertenece a todos y lo tenemos que decidir entre todos. Y lo que tenemos que buscar son soluciones, mejoras que puedan servir a nuestras respectivas regiones y al conjunto de nuestra nación. Esta firma que hemos hoy aquí cerrado significa acordar, avanzar en distintas políticas en materia nuclear, que es lo más importante de esta visita, por supuesto, en políticas sociales, sanitarias, ferroviarias, en todo aquello que redunde en la mejora de los servicios para los ciudadanos de las dos regiones. Como comentaba la presidenta, hemos firmado esa declaración institucional para que la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa sea una realidad y que esté en tiempo y forma al servicio de todos los ciudadanos, especialmente los extremeños, que después de tantos años, a lo mejor porque no importaban tanto en el cómputo nacionalista. O porque otro de los grandes asuntos que estaba encima de la mesa de esta reunión que han mantenido ambas dirigentes autonómicas es ese cierre de la central nuclear de Almaraz, algo que preocupaba y mucho a la propia Isabel Díaz Ayuso, porque esa central no solo abastece a los ciudadanos extremeños, sino también a los madrileños. Hablaremos de ello, pero antes nos vamos con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Estos últimos tiempos Europa está conmocionada, al menos alguna parte de la sociedad, y yo creo que sobre todo los dirigentes deberían dar un poco el do de pecho e intentar parar lo que está ocurriendo, porque este fin de semana hemos tenido atentados islamistas. El primero fue en Francia, en una localidad llamada Mulhouse, que se encuentra entre la frontera suiza y alemana, y una persona ha sido asesinada y varias heridas tras un ataque con cuchillo, y el autor ha sido un hombre de 37 años, extranjero, argelino, que ya estaba fichado por la policía por terrorismo y era objeto de una orden de expulsión que Argelia denegó. Macron, el presidente francés, ha confirmado que se trata de un acto terrorista islamista. Esto ocurrió el sábado, pero claro, es que en Berlín, el viernes, fue detenido un hombre en el monumento del Holocausto, donde también fue herido un joven español que estaba allí de turismo, y al parecer el hombre apareció por el monumento e intentó acuchillar a todos los que estaban. Pues en este caso había un joven. Claro, la investigación, según han confirmado, es que la intención era matar judíos,
Pues bueno, y claro, si esto lo sumamos a los atentados que ha habido estas últimas semanas, por ejemplo, en Austria, donde un refugiado de origen sirio mató a un joven de 14 años que le apuñaló e hirió a otras personas al sur del país, pero si nos vamos más atrás, podemos irnos hasta Alemania, donde hubo ese atropello múltiple en que una madre y su hija menor de 2 años fueron atropelladas durante una manifestación que posteriormente se encontraban en la UCI, y murieron. Claro, estos ataques los estamos viendo de personas que son lobos solitarios. En muchos casos este tipo de atentados son más difícil de perseguir, pero claro, cuando ya tenemos órdenes de expulsión y ya están fichados por la propia policía como yihadistas, pues claro, aquí ya viene un poco la pregunta de qué está ocurriendo en Europa para tomar medidas frente a estas personas que están entrando, están fichadas y aún así consiguen cometer estos atentados. Y luego hemos visto también en Uruguay, cuando publicaron un vídeo de que el Estado Islámico ya está en Uruguay, que están intentando perpetrar un atentado. Estamos viendo en las imágenes una persona. Claro, aquí no se desconoce, las redes sociales del Estado Islámico se publicaron que una persona que había sido captada a través de las redes sociales, pues están intentando, y es un poco el modus operandi de estos últimos tiempos, de los últimos atentados, tanto en Austria como en Alemania. Estamos viendo que persona captada previamente se radicalizan y ellos mismos actúan por su propio pie. Y luego esto se suma, son atentados islamistas, pero claro, si luego vemos lo que ocurre en las propias calles de Bruselas, como las imágenes que van a ver ustedes ahora, en las últimas semanas, como 2 personas aparecen con 2 AK-47 en medio del metro y les hacían... Claro, uno puede pasear como si fuese el carrito de la compra, ¿no? Pues se permite que 2 personas con armas de fuego de ese calibre, en este caso no fueron atentados islamistas, están barajando la posibilidad de que fue un ajuste de cuentas por casos de droga. Pero claro, no son hechos aislados que podemos contar 1, 2, 3. Es la Europa de la inseguridad. Sino que estamos viviendo decenas de atentados y muchos ocurridos solo llevamos 2 meses del año. Entonces, y luego llaman de ultraderecha a estas políticas de control de fronteras, porque esto está relacionado una cosa con la otra, más cuando la propia policía y los propios dirigentes de estos países están diciendo que son personas extranjeras que han pedido asilo, y en este caso algunos de ellos ya tenían orden de expulsión, pero que no han conseguido ejecutarlas. Entonces, claro, ¿hasta dónde se va a permitir que llegue esto que está pasando? Eso a mí me suena a western, a películas del oeste americano, donde por la calle podías recibir un balazo cualquier día. Y de hecho se dice que cuando no hay ley, prima la ley del oeste. Cuando la gente puede entrar ilegalmente, cuando puede tener una serie de actividades absolutamente ilegales, que no pase absolutamente nada. Cuando hay zonas en que no puede entrar ni siquiera la policía, entonces estamos ante la ley del oeste, y si alguien se extraña, pues que se extrañe menos, porque así es como acabará todo. También es verdad que eso es lo del péndulo. El día que vayamos a otro lado, cuando el péndulo llega al otro lado y la gente se harte, no es que ganen ciertos partidos, no es que arrasen, sino que es que se tomará la justicia por su mano en las calles, y entonces todo el mundo dirá, ahí va, qué Europa más salvaje tenemos, y los europeos son unos bestias, ¿no? Simplemente es que están acorralados. Sí. Pues claro, yo creo que lo que hay que esperar es que lo que está pasando en Alemania, yo creo que el partido que ha ganado también comparte ese tema de la inmigración en parte, ¿no? Con AfD, o sea, la idea de que Alemania ha cuajado que la inmigración es un problema grave y que lo van a intentar atajar ahora. Lo empezó él. Y que eso sea también una cosa que se contagie al resto de Europa, y que Bruselas tome nota y que cambien las políticas de la inmigración y demás. Esa es la parte positiva, ¿no? Y luego la parte negativa, que tenemos que tener cuidado, porque estas ideas de ir acuchillando por el mundo y estas ideas de no hablar demasiado de Hamás, pero acusar todo el rato a Israel, o sea, como una sensación de decir que Hamás es excusable porque no tienen territorio, o sea, tampoco hay que crear una animosidad antipueblo de Israel, por mucho que Israel no se haya comportado digamos, nada bien en lo que ha hecho en los últimos meses, ¿no? Y digamos año casi. Pero que tampoco crear eso, porque lo que les anima a todos estos es que es como una especie de justificación social de que el yihadismo tiene derechos a algo, no tiene derechos a nada, es puro terrorismo, y hay que tratar de atajarlo. Lo que no entiendes es por qué viene esa idea del acuchillamiento, esa cosa tan violenta que muchos te dicen que conocen el Islam, es verdad, conocen el Islam, y no hay
No hay esa violencia en los escritos del Islam. ¿De dónde viene todo ese yihadismo y dónde habría que trabajar más, dónde se cuece? ¿Cómo se puede parar desde dentro de los propios países? No hablamos nada con los países de parar su yihadismo, ¿no? No tenemos una especie de intervención fuera para decir, ¿podríais modificar lo que estáis contando en las mezquitas? Pues no intentamos interceder en eso y mientras tenemos ese problema aquí, mientras sigan aquí, ese es el problema. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Ya en la cartelera de los teatros, en este caso en Los Ángeles, pues ya se está presentando una obra nueva, que es una revisión de Jesucristo Superstar. Entonces vamos a ver cómo Hollywood Bowl, que es el anfiteatro donde se va a representar a principios de agosto, ya ha presentado a su actriz que va a representar a Jesucristo. Y dice que según la producción de Hollywood Bowl, Cynthia Erivo, este verano, que es ganadora de un Emmy, un Grammy y un Tony, y 3 veces nominada al Oscar, pues es elegido por los productores para representar a Jesucristo en esta revisión musical Superstar. Ya en el 2020, otra de las revisiones, porque quiero remarcar que se está haciendo desde los años 70, cada vez se hacen este tipo de musicales y hay revisiones, pues según les dé el wokismo o cómo esté su termómetro woke. Pues que en este caso no es la primera vez que Cynthia Erivo participa en la obra, porque en 2020 interpretó a María Magdalena. Claro, yo no sé, imagino que el verano que viene, claro, pues esto primero va a Jesucristo, el verano que viene intentarán hacer una revisión de Mahoma Superstar, en la que podremos ver a Mahoma de negro o un Mahoma chino, sí. Pues como la historia cuenta y la cultura. No, lo curioso es que en la versión original, en los años 70, Judas era negro. Es decir, y lo veías con naturalidad, tampoco te llamaba la atención, Estados Unidos, tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero, bueno, yo he visto, es que no sé, es que no pasa más esa de tal absurdo, o sea... O sea, que Jesucristo lo representa una mujer, pues me es extraño, ¿no? Es como si en Hamlet al rey Lear le representa es reírse de la religión, es reírse de la religión cristiana, es reírse del ¿Quién es Jesucristo? Que me he perdido yo. ¿Quién? Jesucristo Superstar. Pero ¿qué productora está detrás? Está en Hollywood Bowl, los creadores son Tim Rice y Andrew Lloyd. Sí. No, pero no está en ninguna plataforma ni nadie. No, porque lo que hacen es cada cierto tiempo diferentes productoras pues van haciendo revisión de los musicales según le... No, y coges, claro, los derechos los tiene alguien, tú alquilas los derechos y te dan derechos para tantas representaciones. ¿Por qué jugar con el andrógino, con la religión católica? ¿Por qué no se van a jugar con el andrógino con los judíos es una pregunta retórica, supongo, ¿no? ¿Verdad que es una pregunta sí, porque sabes que jugando con eso, al revés, la media parte de la inteligencia izquierdosa se apunta y le encantará, incluso dirá que va a ir a verlo, aunque después, depende de lo que cueste, no va a entrar, a no ser que le inviten, y en cambio, si dices tú lo que dices, pues tendrían que salir corriendo por todo Madrid o por donde sea, con los tíos detrás, con un palo o con un machete. La diferencia es sustancial entre forrarse o que te corten a rodajas, pues hay una diferencia. Entonces, y ellos tienen mucho miedo de que les forren. Claro, porque es que la parte católica ha cogido lo del síndrome de la otra bofetada, de la otra mejilla. Y la parte católica, en vez de coger la de los mercaderes del templo, que igual de vez en cuando hay que usarla. Totalmente de acuerdo. Entonces, está jugando totalmente la parte de la paz. Pues a lo mejor hay que estar preparado para la parte del bofetón. De hecho, en relación a esto hay un texto de... Donde las dan, las toman. Hay un texto de Benedicto XVI que, hablando de los cristianos poner la otra mejilla, que en el propio texto el Papa emérito decía que, vale, no es que la interpretación no es que sea que poner la otra mejilla, sino hay que hacer el bien para combatir el mal. Y en este caso, el hacer el bien no significa ser tonto y quitarse y esperar a recibir golpes, ¿no? Que es bastante... Pero claro, que en 2020, cuando esta actriz interpretó a María Magdalena, era una obra exclusivamente femenina, todo el elenco. Teníamos a todo tipo de personajes. Esto es una buena definición de cómo interpretar el Evangelio, ¿no? Hoy en día. Aquí cada uno, pues no sé. Lo próximo no sabemos qué será. Estás explicando que lo mejor en vez de hacer lo que he dicho yo, que es enfadarse mucho, es simplemente no ir a esas cosas y denunciarlas, no ir y que con su pan se lo coman, ¿no? De todas maneras, fijaros que... Más Benedicto XVI eso. Cuando Anthony Quinn hace Mahoma, estamos usando años... 70, ¿no? Sí, fíjate, los más antiguos se atrevió a hacer Mahoma. Sí, pero nada más empezar la película hay un disclaimer, una advertencia de que para hacer esta película se ha seguido
todas las limitaciones y tal que impone tal, precisamente para no herir a nadie, ¿no? Y luego no hay una representación en ningún momento. Claro, no puede haber una representación, claro, porque o sea, irías en contra de... Pero estamos hablando de años 70. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Me traes alguna No, sorpresa. la verdad es que simplemente una reflexión, porque en el quirófano se quedaron sin anestesia. ¿Qué pasó? Pues se acabó lo que se daba. ¿Y? ¿Eh? No, es que es importante decirlo, ¿no? ¿Por qué? Miguel pues está atento y es que además Me he perdido. yo sí que estoy perdido, Juan Antonio, porque a mí me han ofrecido hacer 2 cursos, uno de esgrima y otro de albañilería. ¿Sabes? Me he perdido yo también. Pues no sé cuál voy a hacer porque estoy entre la espada y la pared. Aclárame, que me he quedado perdido yo completamente. Bueno, pues que lo más importante de todo, Alba. Nuestra audiencia está atenta. Sí, sí. No, es que lo más importante de todo, porque había un ciego que le han liberado porque le habían acusado de asesinato, ¿sabes? ¿Y qué ocurrió? Pues que él no tenía nada que ver. Así que bueno, pero es el siguiente tema esto. Yo voy picaditos. No. Cada uno que lo es una libre interpretación de lo que está ocurriendo. Es una incógnita, se plantea ahí. Me has pillado mayor. Porque no. Se ha pillado. Son los minutos, no lo has pillado. En lugar de minutos musicales, los minutos cómicos. Minuto cómico. Es que mejor así, sin anestesia. Para comprobar si la audiencia está atenta o está dormitando. Yo tampoco me entero. Tomar nota de todos mis chistes, Gaby, te iba a desear buen fin de semana, pero no, mañana nos vemos. Igualmente a la descansa. Eso sí que es por un chiste. cartel antes. Minutos musicales. En fin, hablábamos de musicales, de la industria del cine, pues el viernes, ya lo saben, hicimos un programa aquí especial sobre la historia de España, sobre la leyenda negra, pues vean cuál es la relación de Hollywood precisamente con esto. La industria del cine americana, Hollywood, es tremendamente influyente. Sus películas han sido capaces a lo largo de los años de orientar el pensamiento de los espectadores en todo tipo de asuntos. La historia de España es ejemplo de ello. Las producciones de Hollywood han venido a menudo repletas de leyenda negra antiespañola, ya que nuestro país ha sido el rival histórico del mundo anglosajón. En estas producciones se demoniza al Imperio Español mientras se ensalza al británico. Veamos algunos ejemplos. 1492, La conquista del paraíso, de Ridley Scott, protagonizada por Gerard Depardieu. Esta película proyecta un Edén precolombino que fue devastado y corrompido por los españoles. Nada más lejos de una realidad en la que el canibalismo y los sacrificios humanos estaban a la orden del día. Además, describe a España como un país atrasado, bárbaro y fanático, que practica todo tipo de abusos y un genocidio en América. Grave acusación, conociendo hoy en día que el choque vírico fue la causa de la tremenda mortalidad. La represión de la Inquisición no podía faltar. A ojos de Ridley Scott, España explotó estas tierras sin dar nada a cambio. La leyenda negra sobre la conquista de América viene de lejos. La caza real del sol, del año 69, desvirtúa la gesta de Pizarro frente al Imperio Inca. Cuenta que el español traicionó a Atahualpa y a los amerindios para conseguir sus objetivos. No suelen hacer mención en estas películas de la inmensa cantidad de acuerdos con los indios violados por los Estados Unidos en la expansión hacia el oeste del continente. No hablemos ya del exterminio de la población indígena y su reclusión en reservas hasta dejarles en una ínfima parte de la población total. Elizabeth, la Edad de Oro. Esta película trata el intento de invasión de Inglaterra por parte de la Armada Española en 1588 y lo hace dándole una patada a los libros de historia, principalmente porque atribuye la victoria inglesa a la destreza, velocidad y estrategia de sus buques, a pesar de que apenas hubo combate entre ambos contendientes. Por otro lado, presenta a Isabel I como la luz y a Felipe II como la oscuridad, que encarna todos los mitos negrolegendarios. Además, los católicos ingleses son representados como traidores, vendidos al invasor extranjero. Hay decenas de ejemplos como estos que evidencian que la leyenda negra sigue muy viva en Hollywood. Y en España, en lugar de contrarrestarla, la compramos, asumimos e incluso reproducimos. Y de Hollywood nos vamos hasta el Vaticano, María Vallejo, para conocer cuál es el estado de salud del Papa Francisco. Sí, Alba, seguimos muy atentos del estado de salud del Papa, el cual lleva ya más de una semana ingresado debido a problemas de respiración provocados por una neumonía. El Vaticano informa cada día de su estado y hoy, mediante un comunicado, han asegurado que ha podido dormir bien. Sin embargo, su estado sigue siendo crítico. El sábado se le tuvo que realizar una transfusión de sangre al detectarle anemia y le tuvieron que poner además oxígeno tras una crisis respiratoria. Tras analizarle unos análisis de sangre, el pontífice también se le ha detectado una insuficiencia
insuficiencia renal leve, actualmente bajo control según informa el Vaticano. Sin embargo, desde que conocimos el ingreso del Papa, muchas han sido las preguntas que han ido surgiendo, la mayoría de ellas sobre su posible continuidad al frente de la Iglesia. Todos se acordarán del Papa Benedicto XVI. El 11 de febrero del año 2013 hizo historia al ser el primer pontífice en abdicar desde 1415. ¿Pero qué pasaría si el estado de salud del Papa continúa siendo tan negativo? Pues tal y como establece el derecho canónico, un pontífice puede renunciar si se le diagnosticase una enfermedad incapacitante. De hecho, en el año 2022, este Papa ya confesó que ya tenía escrita su carta de renuncia si esto llegaba a sucederle. Pero ahora ha asegurado también que abdicar no es una opción para él, pero el Código de Derecho Canónico lo permite, ya que establece que el Papa tiene potestad suprema, plena, inmediata y universal sobre la Iglesia y que puede ejercer libremente. Por ahora el Papa Francisco sigue ingresado, seguimos muy pendientes de cómo evoluciona, pero continúa al frente de la Iglesia Católica. Gracias, Marín, estamos muy pendientes. Nos vamos ahora a página de tribunales porque esta mañana Alberto González Amador se ha acogido a su derecho a no declarar ante la juez Inmaculada Iglesias, que le investiga por dos delitos fiscales, dos presuntos delitos fiscales y otro de falsedad documental. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, como decimos, se ha negado a declarar, se ha acogido a ese derecho porque no va a hacerlo hasta que la Audiencia de Madrid decida sobre su recurso contra la apertura de la pieza separada por administración desleal y corrupción en los negocios, tal y como le han recomendado precisamente su propia defensa. Hoy El Debate publica la primera entrevista a ese empresario de Perú que acusa y que dice tener pruebas de corrupción contra José Luis Ábalos. Fíjate, no sé si de repente sea algo muy amplio si empiezo a contarte, pero yo tuve inconvenientes con José Luis Ábalos en la medida de que primero él me exigía 20%, después me exigía 35%, luego 50%, ¿no? Entonces yo ya tenía cierta dificultad en la medida de que José Luis Ábalos ya no parecía una persona solidaria, sino que utilizaba la institución y al parecer también me utilizaba para yo quedarme con fondos que prácticamente tenía. De veras, me inducía a que me vuelva un delincuente con él. Me pidió que falsificara, hermano, factura, que yo reciba el dinero y falsificara factura, tomara fotos por ahí sin hacerse, yo tenía que sustentarle. Y el dinero pues lo iba a llevar. Eso motivó para que definitivamente yo renuncie a Fiabens. Interesante también la información que desvela en su portada El Confidencial sobre cómo el gobierno está licitando la compra de móviles especiales encriptados y de sistemas anti-Pegasus. En fin, nos quedan apenas 10 minutos. Conocemos de noticia de última hora que, al parecer, y así estarían informando desde Ucrania, el acuerdo entre Washington y Kiev sobre los recursos naturales ucranianos está a punto de cerrarse. Es una noticia de última hora, Juan Antonio. O sea, sobre los recursos, sobre las tierras raras, me imagino, y los famosos 500.000 millones que decía Zelensky que jamás se le han dado 500.000 millones. Pero, y que se le ha dado menos, no sé cuánto se le ha dado. 100.000 está hablando. 100.000, ¿no? Y que no querían endeudar a su país de toda esta manera y tal igual. Bueno, yo no sé para qué hablan tanto de que si voy a hacer el acuerdo o no voy a hacer el acuerdo. El señor Zelensky el verano pasado se sentó con la banca Rothschild y se sentó con BlackRock y decidieron cómo se va a reconstruir, cómo se va a reestructurar la deuda de ese país. Es decir, Zelensky tiene ya todos los acuerdos y todas las manos atadas con respecto a muchísimos temas de deuda y muchísimo con los norteamericanos. Todo este juego de las tierras raras, que es, por un lado lo dice Trump, he gastado mucho dinero en armas, entonces le da a los americanos la idea de que vamos a recuperar esto en forma de tierras raras, pero ya se han apropiado y han expoliado. O sea, Estados Unidos ha expoliado Ucrania de una manera bastante fehaciente. Y el hecho de que los europeos nos hayamos quedado mirando y sin hacer absolutamente nada, no hemos querido participar de ese expolio o no hemos podido, porque vete tú a saber, seguramente no nos han dejado meter ni mano. Pero que estos se están negociando y que estas veleidades de repente de Zelensky contra los americanos, pero por favor, ¿qué hubieras hecho tú en el frente si los americanos no te dan todo el apoyo? Porque Europa no tenía ni fuerza para ayudar. O sea, aquí el actor es Estados Unidos y cuando dice he terminado contigo, ha terminado con él. Pero el problema viene ahora. Y los demás intentamos, no, lo que me hace gracia es que Alemania y otros sigan diciendo, no, Sánchez se va allí a dar 1.000 millones cuando todo el mundo los está retirando, pero estás loco.
está completamente pirado. El precio de la foto, pero el problema, o lo más interesante ahora, no es quién se va a hacer con las riquezas de Ucrania. El problema es quién va a pagar la reconstrucción. Y la reconstrucción. Y es muy probable que la decisión sea Estados Unidos se lleva el dinero y Europa pone y Europa paga la reconstrucción, lo cual sería una cosa absolutamente interesantísima y perfecta para volver a poner cara a todos de tontos, pero de tontos paganos. Total. Además, Sánchez es otro número uno, es decir, es increíble. O sea, el presidente que menos ha contribuido, o el país que menos contribuye a la defensa de Ucrania, de todos los que están en la OTAN, resulta que es el que corre más en llegar a la reunión de apoyo a Ucrania y tal. Chico, es que cuando ninguno corre tanto. No tienes vergüenza. Se ha presentado en Kiev hoy. Bueno, hoy están todos en Kiev, también Ursula von der Leyen y el propio Antonio Costa, que como saben ha llamado a una cumbre extraordinaria el próximo 6 de marzo para tratar de buscar. Pero digo, también es verdad que Sánchez puede prometer los 1.000, puede ir allí a decir que se los da y después no dar un duro, porque eso ya lo hemos visto nuestra única con el tema de vivienda y con ese tipo de cosas, promete, no da, y como tiene tanta cara vuelve a ir y dice, no te delegaron, hombre, pues ya te mandaremos más. O sea que... y por cierto, toda ese progresismo y las visiones de paz, ¿o es que el progresismo ya no quiere la paz nunca? Porque aquí no habla de paz Lleva 3 años que no lo quería. No lo quiere. Bueno, y ven estas otras imágenes en página internacional también, porque este fin de semana hemos vuelto a ver diferentes actos de liberación de rehenes por parte del grupo terrorista de Hamas. Incluso veíamos un acto muy escenificado donde uno de ellos daba un beso en la cabeza a uno de sus secuestradores. Pero no sé si, compañeros, tenemos esa imagen de los 2 rehenes. No tenemos esa imagen, pues tampoco tiene sentido. Entonces, precisamente lo que les quería contar, porque hay 2 rehenes a los que Hamas mete también en esa furgoneta, donde al mismo tiempo que se está produciendo el acto de liberación de unos rehenes, y les deja en el coche como para que vean cómo se produce la liberación de otros 2 que justamente no son ellos. Pero, en fin, José Manuel Álvarez, esta misma mañana pidiendo a la Unión Europea más medidas contra Israel. Yo hoy voy a solicitar medidas concretas a la Unión Europea, que la Unión Europea tiene que seguir apoyando a UNRWA y a la Autoridad Nacional Palestina, que hay que adoptar nuevas medidas contra los colonos violentos y contra todos aquellos que quieran dañar o imposibilitar la solución de 2 estados, que hay que tomar medidas efectivas para proteger esa solución de 2 estados y la existencia lo antes posible de un Estado palestino realista y viable, y por lo tanto tenemos que apoyar la conferencia de Naciones Unidas sobre la solución de 2 estados que va a tener lugar en el mes de junio. Bueno, para ayer estaba previsto que Israel liberase a unos 600 presos palestinos, algo que no hizo porque considera que ese tipo de celebraciones donde se liberan a los rehenes son profundamente ofensivos para Israel. A mí lo que me sigue dejando asombrado es el extremismo de Álvarez, ¿no? Se está convirtiendo en un extremista anti-Israel, anti-judío. No, de verdad, los planteamientos, hay que asegurarse, tal. Oye, ¿podrías tratar de intentar también asegurarte, Álvarez, de que los países que rodean a Israel y que quieren que acabe Israel y que desaparezca el pueblo judío dejen de quererlo? ¿Podrías tratar de cambiarles también la opinión a muchos extremistas y a muchos terroristas? ¿O es que te vas a poner solo de un lado? A mí esa posición tan anti-israelí y tan antijudía de este ministro me deja asombrado, que es la posición también de Sánchez, ¿no? Somos un anacronismo. Bueno, que esto lo haga somos un país rarísimo. Somos un país ministro anacrónico. de Exteriores, es decir, que debe ser muy fuerte. que además es diplomático, un modelo de diplomacia. Efectivamente, en estos casos hay que estar dando suaviza. Es que van a pasar guardando la ropa, pues porque aquí pero es que no buscan arreglar el tema. No buscan arreglar el tema. Lo que están buscando en ambos casos es, diríamos, capitanear la foto. Eso es. Entonces, les han dicho, hay que ir por ahí, por eso, en ambos casos, Ucrania, Sánchez, y hay que ir por ahí. Entonces, como no tienes nada detrás, porque no tienes ni razón, ni ideas, ni nada, pues sales empujando para ser el primero, y entonces pues te encuentras allí haciendo el primo, probablemente, porque la historia parece que hace un mes que ha hecho una cosita así, ¿no? Y entonces estos siguen así, pues nada, pues se van a quedar más solos que la una, y en vez de tener que empujar, tienen una ventaja, que no tendrán que empujar a nadie. Con mirar atrás y ver que no hay nadie, igual algún día dicen,
albricias, estoy solo, o ¿qué puñetas he hecho? Pues no ¿Qué pasa en el mundo internacional? Es decir, la gente te toma la matrícula. Ya, pero eso era, la tienen cuando tomada, eres ahora, como es España ahora mismo, que es irrelevante, te la toman doblemente. Claro, la tienen tomada. Ahora, también es cierto, te la toman no como país, te la toman como nombre y apellidos y partidos políticos sí, bueno, y ideologías. Y luego la imagen. Pero el país está detrás, ¿eh? Como país también. El país está detrás, porque ya van varias, si son Estados Unidos, ya tuvieron a Zapatero y tuvieron a este, ya... Así ha anunciado esta mañana el presidente del gobierno ese paquete de 1.000 millones de euros para Ucrania. I'm proud to announce a new military assistance package for Ukraine worth 1 billion euros in 2025. We will also work hand in hand with Ukraine in its reconstruction, creating the necessary structure to boost the process and encouraging Spanish companies to actively engage in plans and projects. Trabajaremos mano a mano, dice el presidente del gobierno. Nos quedan apenas 2 minutos y me gustaría que vieran las últimas imágenes del día de hoy, que han sido este fin de semana, porque este sábado se celebraba en Vitoria un acto homenaje al que fuera dirigente socialista, Fernando Buesa, y también a Jorge Díaz Elorza, su escolta, cuando se cumplían justo 25 años de su asesinato con un coche bomba de ETA. Díaz, de 26 años, en el momento del atentado formaba parte de la Ertzaintza, y ahí están viendo precisamente a su madre, que se llama Begoña, la madre de Jorge Díez, en el momento en el que se acercaba a los dirigentes de Bildu y les pedía que, bueno, directamente les echaba del lugar en ese acto. Estaban varios representantes de Bildu, entre ellos Pello Chandiano, y justamente, precisamente la madre de Díaz les ha pedido que se fueran. Todos ellos han abandonado el lugar inmediatamente tras esa petición de la madre. En fin, no hay tiempo para más. Gracias a todos por habernos acompañado a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales del Toro Televisión, no solo para estar pendientes de las noticias de última hora, sino también para volver a revivir los mejores momentos, no solo de este programa, sino de todos ellos, y por supuesto el canal de Telegram de Julio Ariza. Esta tarde la redacción abierta, el mejor debate de la tarde con Xavier Orcajo, y nosotros les esperamos aquí mañana puntuales como siempre a las 12 para seguir dando caña. Que pasen un feliz lunes y que descansen. Hasta mañana. Adiós.